Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. La madre Rusia manda a su guerrero al mundo del cultivo. Autor Malpegor. Sinopsis. Alexei Volkov despierta en un bosque primigenio con cabello blanco plateado, túnicas extrañas y sin recordar cómo llegó allí. 2 horas después, una araña gigante lo atraviesa el pecho. Luego reaparece. De pie en su punto de aparición con una pantalla de muerte flotando frente a él, se da cuenta de la verdad. Ha sido transportado a un mundo de cultivo con mecánicas de Minecraft. Reapariciones, un sistema de inventario y la capacidad de convertir árboles en bloques. Su segundo intento de venganza sale aún peor que el primero. Pero en un mundo donde los inmortales pasan la vida persiguiendo el poder, un adolescente acaba de recibir algo que ellos jamás tendrán: la capacidad de reaparecer. 48, nuevos vecinos. Alexei llenó el horno con los adoquines sobrantes de la sesión minera de ayer, cogió una pila entera de lingotes de oro del almacén, se puso el casco dorado y se dirigió a la sala del portal al Nether. A través de la ventana de cristal que había instalado por seguridad, aún podía ver la densa multitud de piglins que se extendía interminablemente en la distancia. Abrió la puerta lo justo para arrojar toda la pila de lingotes de oro y la cerró de golpe inmediatamente. Todo el proceso duró apenas 2 segundos. Ni loco se iba a quedar allí parado, rodeado de una turba de piglins, mientras se peleaban por metal brillante. Los piglins recogerían el oro y lo intercambiarían por su cuenta. Una vez que terminaran de comerciar, él podría recoger los objetos que dejaran caer al suelo. 64 lingotes de oro no tardaron mucho en procesarse. Con la enorme cantidad de piglins que había cerca, ni siquiera había suficiente oro para darle un lingote a cada uno. 5 minutos después, la zona donde había arrojado los lingotes estaba completamente cubierta de mercancías intercambiadas. Volvió a abrir la puerta, metió rápidamente todo en su inventario y se retiró a un lugar seguro. Es hora de ver qué tiene. Ladrillos del Nether 24, piedra negra 84, cuerda 15, obsidiana 6, obsidiana llorona 8, cuarzo 25, grava 55, perlas del Ender 4, libro encantado 1, flechas 18, cargas de fuego 8, poción arrojadiza de resistencia al fuego 3, poción de resistencia al fuego 1, cuero 13, arena de almas 17. ¿Solo 4 perlas de Ender?, preguntó frunciendo el ceño al conde. Recuerdo haber conseguido 12 de tan solo 30 lingotes de oro una vez. Aún así, estaba satisfecho con los demás materiales. La obsidiana llorona, las pociones de resistencia al fuego y la arena de almas eran útiles. Especialmente la arena de almas. Ahora por fin podía construir esas columnas de burbujas para el sistema de transporte de agua. Estaba a punto de cerrar su inventario cuando se le ocurrió algo. Cargas incendiarias. Se quedó mirando la pila de 8 cargas de fuego que tenía en su inventario. En Minecraft original, las cargas de fuego requerían polvo de blaze para fabricarse. Lo que significaba que debían contener polvo de blaze como componente. Y si contenían polvo de blaze, de ninguna manera. Sacó una carga incendiaria y se concentró en ella. Descomponer. Polvo de fuego 8, pólvora 8, carbón vegetal 8. Las cargas incendiarias desaparecieron, sustituidas por sus componentes. 8 piezas de pólvora incendiaria permanecían en su inventario. Agarró el polvo incendiario. Descomponer. Varas de fuego 4. Por un instante, se quedó mirando las 4 varas de fuego que ahora estaban en su inventario. Luego, comenzó a reír. Las varillas se veían exactamente igual que en el juego. De vez en cuando, saltaban chispas. Pero cuando sostuvo una, solo estaba tibia al tacto, no ardía. Las varas de blaze eran uno de los objetos esenciales para progresar en Minecraft. Se necesitaban para fabricar soportes de pociones, lo que desbloqueaba la elaboración de pociones. Además, los clérigos necesitaban estos soportes para reabastecer sus utensilios.
Normalmente, conseguir balas de Blaze implicaba explorar fortalezas del Nether y luchar contra Blazes. Le aterraba esa tarea. Y ahora la había evitado por completo. Gracias a la pura suerte y al sistema de trueque de los piglins. Me encantan los mobs. Con las varas de Blaze en mano, no había razón para permanecer más tiempo en el Nether. Alexei saltó de nuevo a través del portal, regresó a su base e inmediatamente convirtió las 4 varas de Blaze en soportes para pociones en la mesa de trabajo. 4 soportes para pociones significaban 4 aldeanos clérigos potenciales. Uno iría a su clérigo actual para reabastecerse. Los otros 3 se usarían para convertir a nuevos aldeanos en clérigos una vez que tuviera más aldeanos disponibles. Lo cual, no hizo. Eso es un problema. Con la eficiencia actual de la granja de monstruos, conseguir 3 aldeanos zombies más para curar llevaría al menos de 7 a 10 días. Eso era demasiado lento. Necesitaba ampliar y renovar la granja de la mafia. Y ya que estaba en ello, bien podría instalar el sistema de transporte de agua y el sistema de iluminación para ahuyentar a la mafia que había estado planeando. La ampliación de la estructura principal no fue particularmente difícil. Su plan era sencillo. Aumentar la granja de monstruos de 5 a 10 niveles. Duplicar las plataformas de aparición, duplicar la producción. Según el rendimiento actual, ni siquiera era necesario que el agua empujara a las criaturas hacia la cámara de exterminio. Caían por las trampillas con la suficiente rapidez por sí solas. El verdadero desafío era el sistema de iluminación con lámparas de redstone. Cada lámpara de redstone iluminaba un radio de 15 bloques, aproximadamente 7 metros en cada dirección. Para asegurar una iluminación adecuada, planeaba instalar 2 lámparas en cada capa. Fabricar las lámparas requeriría 80 unidades de polvo de redstone. El cableado requeriría aún más materiales. Se necesitarían repetidores para mantener la intensidad de la señal, y sería necesario instalar interruptores tanto en la plataforma haz como en el pasillo superior para facilitar el acceso. Comprobó sus reservas de redstone. 37 de polvo restante. Ni de cerca. Tras pensarlo bien, decidió posponer la instalación del sistema de iluminación. Podría añadirlo más adelante, cuando tuviera más redstone gracias a los intercambios con los clérigos. Por ahora, concéntrese en la expansión en sí. La reforma duró 9 días. La estructura principal se completó al 5.º día. Los 4 días restantes se dedicaron al cableado de redstone. Con los soportes para pociones instalados, su clérigo ya podía reabastecerse adecuadamente. Junto con el bibliotecario, ganaba 36 unidades de polvo de redstone al día. Pero el sistema de iluminación era más complicado de lo esperado. Necesitaba muchos repetidores para reforzar la señal de redstone a largas distancias. También instaló interruptores de control tanto en la plataforma haz como en el pasillo superior, para poder encender y apagar las luces desde varios lugares. Sin embargo, había buenas noticias. A partir del 5.º día, había comenzado a cultivar aldeanos zombies de nuevo. 3 nuevos zombies se encontraban actualmente curándose en sus cámaras de aislamiento. El primero estaba casi terminado. Pronto tendría a su segundo clérigo. Para el 9.º día, toda la granja de monstruos estaba completamente automatizada. Debajo del cofre clasificador de huesos, unas tolvas alimentaban las máquinas de fabricación automática. Los huesos que se transferían a estas máquinas se convertían automáticamente en harina de huesos. La harina de huesos se extraía y transportaba mediante corrientes de agua y columnas de burbujas hasta la nueva base de supervivencia que había construido junto a la zona residencial de los aldeanos. La carne podrida y la pólvora siguieron la misma ruta. La granja de monstruos mejorada ahora produce aproximadamente 160 monstruos por hora. En un día completo, eso significó más de 3.800 personas. Los ingresos diarios de Alexei por la venta de huesos se habían estabilizado en más de 1.000 huesos. Tras funcionar a plena capacidad durante tan solo 5 días, la unidad de almacenamiento recién construida ya había ocupado 9 días y medio. Era absurdo. Tenía más harina de huesos de la que sabía qué hacer con ella. Lo cual lo llevó a su problema actual, los hornos. Sus reservas de carbón estaban completamente agotadas. El conjunto de hornos estaba prácticamente paralizado, frío y vacío, mientras los bloques de adoquines esperaban a ser fundidos. Necesitaba una plantación de bambú. Una plantación de bambú requeriría un sistema de vagonetas con tolvas para distribuir harina de huesos a varias estaciones de cultivo.
La vagoneta se desplazaría por rieles, deteniéndose debajo de las tolvas para reabastecerse y luego continuando el circuito para dispensar la harina de huesos donde sea necesario. El problema fue el momento oportuno. Una tolva transfería un objeto cada 0,4 segundos. Si una vagoneta pasaba demasiado rápido por debajo, solo recogía 2 o 3 objetos antes de seguir adelante. Eso no era suficiente para un ciclo de distribución completo. Necesitaba una forma de hacer que la vagoneta esperara más tiempo debajo de la tolva de carga. Su primera idea fue usar un circuito repetidor con retardo. Los repetidores podían retrasar las señales de redstone 0,4 segundos cada una. Para recolectar suficiente harina de huesos para un circuito completo, necesitaría al menos de 6 a 8 segundos de retardo. Eso significaba 15 repetidores. Lo que requería 45 unidades de polvo de redstone. Sí, no tengo eso. Revisó su inventario de nuevo. Polvo de redstone 37 no fue suficiente. ¿Por qué estoy pensando siquiera en los retrasos de los repetidores? La respuesta le llegó casi de inmediato. Temporizadores de tolva. Un temporizador de tolva podría retrasar una señal de redstone en función de la cantidad de objetos almacenados en su interior. Con suficientes objetos, el retraso podría extenderse a varios minutos. Más importante aún, el mecanismo era simple. Solo requería 17 piezas de polvo de redstone. El principio básico era sencillo. Un pistón pegajoso activado no podía empujar a otro pistón pegajoso activado. Para construir el temporizador, necesitaría 2 tolvas enfrentadas. Detrás de cada tolva habría un comparador. Y detrás de los comparadores, bloques de piedra lisa con polvo de redstone encima. Pistones pegajosos apuntarían hacia las tolvas, y un bloque de redstone junto a una de ellas la bloquearía. Una vez terminada la estructura, solo necesitaba colocar los objetos dentro de una tolva. Dado que una tolva transfería un objeto cada 0,4 segundos, colocar 75 objetos en su interior activaría el circuito cada 30 segundos. Un ciclo completo de transferencia, de una tolva a otra, tardaría 1 minuto. ¿Por qué no se me ocurrió a mí primero? Una vez resuelto el problema del temporizador, Alexei procedió a probar la propia granja de bambú. Dado que se encontraba en otro mundo y no en el juego, no podía dar por sentado que el bambú crecería instantáneamente al aplicar harina de huesos. Necesitaba probarlo. Tras experimentar un poco, determinó que en este mundo, la harina de huesos tarda aproximadamente 1 minuto en hacer crecer completamente un tallo de bambú. Esto significaba que una sola plantación de bambú jamás produciría suficiente combustible para alimentar por sí sola el sistema de hornos. Hizo más cálculos. Su sistema de hornos actual constaba de 16 hornos. Cada ciclo de fundición de 10 minutos consumía 64 unidades de bambú como combustible. Una sola plantación de bambú producía apenas 10 unidades cada 10 minutos. Esto significaba que necesitaba al menos 7 plantas solo para cubrir el consumo. Tras realizar más pruebas con el polvo de redstone que le quedaba, desarrolló un diseño funcional. Cada unidad individual de cultivo de bambú requiere observadores 3, pistón 1, dispensador 1, tolva 1, riel 1, polvo de redstone 1, piedra lisa 2, bloque de hierba 1. El coste total de redstone por unidad fue de 9 unidades de polvo. No era barato, pero aún así era asequible. Durante las pruebas, le preocupaba inicialmente que el observador situado en la parte superior detectara el bambú en cuanto llegara al tercer bloque. Si eso ocurría, el pistón se activaría demasiado pronto y se desperdiciaría harina de huesos. Afortunadamente, sus preocupaciones resultaron infundadas. Los observadores de este mundo se comportaron exactamente igual que en el juego. Solo detectaron el bambú en el momento preciso en que el tercer bloque terminó de crecer, ni un segundo antes. En cuanto a la plantación de caña de azúcar, planeaba construir una sola unidad. El diseño era idéntico al de la plantación de bambú. La única diferencia era que se sustituía el bambú por caña de azúcar. Con suficiente harina de huesos, una sola unidad de caña de azúcar podría producir aproximadamente 1440 cañas de azúcar por día. Después de procesarlas en máquinas automáticas, se convertirían en 1440 hojas de papel. Suficiente para comerciar con 10 aldeanos bibliotecarios simultáneamente a cambio de esmeraldas. Excepto que había un problema. Ni siquiera tengo 10 aldeanos en total, murmuró, mirando el número actual de aldeanos que tenía. Sacó uno de los relojes que había comprado en Verdantre City y miró la hora. Era tarde, casi anocheciendo.
Debido a la actual escasez de redstone, conectar la granja de bambú, la granja de caña de azúcar y el conjunto de hornos automáticos requeriría al menos 3 días más de recolección de materiales y construcción. Salió del edificio y se dirigió de nuevo hacia el patio principal. Inesperadamente, Ian aún no se había marchado. Seguía en el pabellón, hablando con Kingsue. Cuando Ian lo vio, le hizo señas para que se acercara. Aquí estás. Ven aquí un momento. Alexei inmediatamente sospechó. ¿Qué quería ahora? ¿Necesitas algo? Ian parecía algo exasperado. Tengo una petición. Me gustaría que excavaras una nueva vivienda rupestre junto a tu patio cuando tengas tiempo. ¿Una nueva vivienda en una cueva? Alexei frunció el ceño. ¿Por qué? Planeo mudarme a la casa de al lado. Será más conveniente para las operaciones de la secta y más fácil coordinar los proyectos. Alexei notó algo extraño en esa explicación. ¿Acaso los discípulos de esta secta no suelen vivir a por lo menos 1 kilómetro de distancia? ¿Por qué querrías mudarte justo al lado? Kingsue respondió antes de que Ian pudiera hacerlo. La distancia de separación se estableció originalmente para evitar la competencia por la energía espiritual cuando las matrices de recolección de espíritus operaban en las salas de cultivo. Con tus antorchas de piedra espiritual proporcionando fuentes de energía independientes, esa limitación ya no se aplica. Alexei no tenía ningún motivo real para rechazar la solicitud. Aparte de terminar la instalación del horno automático y de la granja en los próximos días, no tenía mucho más programado. Bueno, había equipo para encantamientos. Pero como el clérigo solo proporcionaba 12 lapislázuli al día, eso significaba solo 4 encantamientos diarios. Con encantamientos de nivel 30 que consumen 306 puntos de experiencia cada uno, 4 encantamientos tomarían aproximadamente 1 hora y media en total. La granja de monstruos mejorada ahora producía aproximadamente 160 monstruos por hora, lo que significaba que, de forma conservadora, estaba ganando más de 800 puntos de experiencia por hora. Mañana tendría tiempo de sobra para construir la vivienda en la cueva. La ubicación exacta deberá determinarse mañana. Primero tendré que inspeccionar la zona. Eso es aceptable, dijo Ian, poniéndose de pie y dirigiéndose hacia la salida del pabellón. Volveré mañana por la mañana. Invocó su espada y alzó el vuelo hacia el cielo. La vio marcharse y luego se dio la vuelta para volver al interior. A la mañana siguiente, Ian llegó al patio poco después del amanecer. Lamentablemente, Alexei seguía dormido. Escuchó que llamaban a su puerta, seguido de la voz de Ian. ¿Estás despierto? Deberíamos empezar temprano. ¿Qué hora es? Preguntó adormilado. Pasadas las 8 de la mañana. Alexei gimió, se levantó de la cama y se vistió rápidamente con la túnica de su secta. Cuando salió, Ian lo esperaba en el patio con los brazos cruzados. No eres una persona madrugadora, ¿verdad? Soy una persona que valora dormir unas horas razonables, murmuró Alexei. Terminemos con esto de una vez. Ian lo condujo por el sendero de montaña que bordeaba el patio. El lugar que había elegido estaba muy cerca, a menos de 50 metros. Un estrecho sendero de piedra cubierto de musgo serpenteaba por la ladera de la montaña hacia el sitio de excavación. Alexei examinó el camino con atención. Primero hay que reconstruirlo. Es demasiado estrecho y resbaladizo. Alguien se va a caer y romperse el cuello. Puedo volar, señaló Ian. Mengyao no puede. Tampoco pueden hacerlo los invitados que no sean cultivadores. La seguridad es lo primero. Sacó su pico de diamante e inmediatamente comenzó a ensanchar el camino. Su plan consistía en ensanchar el sendero de montaña hasta que tuviera 3 manzanas de ancho. A lo largo del borde exterior, instalaría muros de ladrillo de piedra. Para el techo, usaría escalones de ladrillo de piedra negra pulida y escalones de piedra lisa para construir una pasarela cubierta con un estilo que recordaba vagamente a la arquitectura tradicional. Hubiera preferido usar de exlate, pero no disponía de ese material. El proceso de construcción fue mucho más sencillo que el de construir el pabellón. Con Ian presente y capaz de volar, ella podía colocar bloques en lugares a los que él no podía llegar fácilmente. Aparte de tener que fabricar él mismo los materiales, era prácticamente como tener activado el modo creativo. La construcción de toda la pasarela cubierta llevó menos de 2 horas. Llegaron al final del corredor y Alexei comenzó a excavar directamente en la ladera de la montaña. Minecraft había sido su juego favorito antes de la transmigración. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre inmerso en su mundo, lo que incluía extensos proyectos de construcción.
Para él, una base de supervivencia bien diseñada podía mantener el juego interesante durante mucho más tiempo que una estructura meramente funcional pero fea. Los jugadores que simplemente dejaban una cama en un lugar abierto, establecían su punto de reaparición y la llamaban hogar eran, a sus ojos, poco menos que herejes. En su opinión, Minecraft perdió al menos un tercio de su diversión sin la construcción. Los 2/3 restantes provenían de la supervivencia y la ingeniería con redstone. Los 3 eran esenciales. Casi listo. La excavación de la vivienda rupestre no había llevado mucho tiempo. Su pico de diamante encantado tenía una velocidad de extracción de aproximadamente 3600 bloques por hora. La cueva recién inaugurada era un espacio rectangular de 13 metros de largo por 3,5 metros de ancho por 17 metros de alto. La sala de cultivo estaba excavada por separado, extendiéndose hacia afuera desde la sección rectangular principal. En total, eso sumaba 246 metros cuadrados de espacio habitable. El suelo estaba pavimentado con losas de piedra lisa de Minecraft para evitar la aparición de criaturas. Las paredes circundantes eran de ladrillos de piedra lisa al estilo de Minecraft, adornadas con adoquines. La fuga de energía espiritual se eliminó por completo. Ian abrió los ojos y miró a su alrededor. Esto es excelente. ¿En cuántas habitaciones recomienda dividirlo? Alexei ya había estado pensando en la distribución. Además de la sala de cultivo, probablemente necesitarás 4 áreas principales. Un vestíbulo para invitados, 2 dormitorios y un almacén para materiales. Un dormitorio puede servir como habitación principal, mientras que el otro puede usarse para invitados o como trastero. Eso suena aceptable. En su plan mental, la sección residencial ocuparía un área de 13,3,5-10 metros. La sección restante de 13,7 metros se dividiría en un área pavimentada con piedra de 4,5 metros y un césped de 8,5 metros. Él colocaba allí bloques de césped artificial MC. Eran suaves, limpios y cómodos para sentarse, lo que los hacía perfectos para tomar el té al aire libre o para recibir invitados. En cuanto a la distribución interior de las habitaciones, fue bastante sencilla. Sin contar las paredes, la zona de almacenamiento estaría situada en el extremo derecho, ocupando un espacio de 3,10 metros. La zona restante de 19 metros serviría como vivienda. Tras reservar un pasillo de 3,5 metros que conecta los 2 dormitorios, el dormitorio principal mediría 5,5 metros, el dormitorio secundario 4,6 metros, y también habría una pequeña cámara de 2,3 metros conectada directamente a la sala de alquimia existente en lo profundo de la montaña. ¿Por qué incluir esa pequeña cámara? Principalmente porque si el dormitorio secundario midiera 4,9 metros, se vería extraño. Su sentido de la estética espacial simplemente no le permitiría tener una habitación con proporciones tan desproporcionadas. Las antorchas de piedra espiritual que antaño proporcionaban energía espiritual en el interior de las viviendas ahora estaban completamente obsoletas. Las lámparas de piedra espiritual eran muy superiores. Durante la construcción, Alexei hizo otro viaje a la zona de comercio de aldeanos para comprar el suministro de polvo de redstone de ese día. Incluyendo al 8º aldeano que acababa de convertir esa mañana, obtuvo un total de 60 unidades de polvo de redstone. Utilizó 40 unidades de polvo de redstone para fabricar 10 lámparas de redstone. Las 20 restantes se usaron para el cableado. Las lámparas exteriores estaban conectadas a un sensor de luz diurna. Cada vez que se ponía el sol, las luces se encendían automáticamente, asegurando que el césped no quedara a oscuras por la noche. De lo contrario, si empezaran a aparecer monstruos por la noche en medio de la casa de alguien, sería un desastre. En cuanto a las lámparas de redstone de interior, las decoró simplemente para que resultaran estéticamente agradables. Los interruptores se accionaban directamente mediante palancas. El mobiliario interior era mínimo. Cada habitación tenía 2 camas unidas. Había algunas estanterías vacías, varias plataformas de piedra para colocar cofres y un reloj de oro macizo colgado en el pasillo que resultaba algo llamativo bajo la iluminación de redstone. El mobiliario adicional dependería de cómo Ian quisiera distribuir el espacio. En la sala de cultivo, plantó 15 árboles frutales Bricklow. Estos rodeaban perfectamente la cámara de cultivo de 5,5 metros formando un anillo. Una lámpara de piedra espiritual de calidad media podía proporcionar energía espiritual en un radio de 6 metros, cubriendo perfectamente toda la sala de cultivo con energía de sobra. Incluso en las zonas más tenues, la concentración de energía espiritual seguía siendo 4 veces superior a la densidad normal.
Con el suministro constante de la lámpara de piedra espiritual de grado medio, los árboles frutales de resplandor brillante no tendrían problemas para crecer. Su eficiencia de conversión de energía espiritual no era suficiente para las necesidades de cultivo avanzadas de Ian, pero para Meng Yao sería más que suficiente. En el nivel de cultivo actual de Ian, el hecho de que utilizara energía espiritual pura o energía espiritual normal no suponía mucha diferencia. Al final de la tarde, toda la vivienda rupestre había superado la inspección de Ian sin ningún problema. Alexei regresó a su casa. Era hora de poner en marcha de nuevo la granja de la mafia. Tenía trabajo que hacer. Bajó a la torre de generación que se encontraba debajo de su casa y apagó las lámparas de redstone. La oscuridad inundó las plataformas de generación, y en cuestión de segundos pudo oír cómo se materializaban zombies y esqueletos. Hoy había obtenido 24 piezas de lapislázuli de sus 2 clérigos. A razón de 4 piezas por sesión de encantamiento, eso significaba que tenía por delante al menos 3 horas de encantamientos. Ya que estaba en ello, podría aprovechar para acabar con algunos aldeanos zombies. El proceso de conversión era lo suficientemente largo como para que pudiera hacer varias cosas a la vez. En cuanto al horno automático que había planeado, tendría que esperar hasta mañana. De todas formas, se había quedado sin materiales. No es que importara mucho. Incluso si usara toda la redstone que había comprado ese día para el proyecto, aún le faltarían unas 100 unidades de lo que necesitaba. Mañana, sin embargo, sus 2 aldeanos zombies restantes terminarían de convertirse. 2 clérigos más significaban 2 fuentes más de polvo de redstone. Eso elevaría su adquisición diaria de redstone a 108 piezas. Con un total de 10 aldeanos, probablemente era hora de empezar a construir una granja de hierro. Afortunadamente, las granjas de hierro eran relativamente fáciles de construir. Solo necesitaba despejar un área de 17x17 en el centro del distrito residencial de los aldeanos, colocar bloques MC y verter agua en las 4 esquinas. Los golems de hierro podían aparecer en el agua, de modo que la corriente los arrastraría hacia el centro, donde las hogueras y la lava los ejecutarían. Las tolvas y los cofres recogerían automáticamente los objetos que soltaran. Sin embargo, la principal razón para construirlo fue la seguridad. Permitir que los golems de hierro aparecieran dentro del área residencial de los aldeanos era buscarse problemas. Si alguien chocaba accidentalmente con un aldeano y activaba los instintos protectores de un golem, esa persona recibiría un puñetazo de metal de varios cientos de kilos a gran velocidad. Un golpe así podría matar fácilmente a una persona normal. Incluso un cultivador podría sufrir heridas graves si lo pillan desprevenido. Era mucho más seguro reubicar toda la instalación en un lugar alejado del tránsito peatonal diario. Alexei se tranquilizó y se puso a trabajar. Punto de vista. Meng Yao mientras tanto, en la cueva donde Ian vivía originalmente, al otro lado de la montaña, Meng Yao acababa de terminar su sesión de cultivo vespertina cuando notó algo extraño. Su amo estaba haciendo las maletas. Ian se movía rápidamente por la residencia, sacando objetos de los baúles de almacenamiento y ordenándolos en pilas ordenadas. «Maestro, ¿qué está haciendo?» Ian ni siquiera levantó la vista del baúl que estaba registrando. «¿Eh? ¿No te dije que nos íbamos a mudar? ¿Te mudas?» Meng Yao parpadeó. ¿Te mudas a dónde? Al lado de tu hermano mayor, por supuesto. Meng Yao repasó mentalmente su visita al patio de Alexei el día anterior. No había visto ninguna nueva vivienda en construcción en una cueva. De hecho, estaba bastante segura de que la ladera de la montaña junto a su residencia era de roca sólida. ¿Cuándo? Date prisa y empaca. Nos mudamos esta noche. Meng Yao sabía que era mejor no cuestionar a su maestra en ese estado. Una vez que Ian tomaba una decisión, esta se cumpliría, estuviera el universo preparado o no. Recogió sus pertenencias, que consistían principalmente en la ropa que había comprado en Ciudad Verdantre, junto con algunos objetos personales. Todo estaba empacado en un pequeño bulto. Tenía muy poco. Su vida anterior le había enseñado la importancia de viajar ligero. Tras colgarse la mochila al hombro, observó cómo Ian invocaba su espada voladora con un simple gesto y se subía a ella con una facilidad asombrosa. «Déjenos ir». Meng Yao rodeó la cintura de Ian con sus brazos. La espada se elevó en el aire y los transportó a través de la montaña, capturando los últimos rayos del sol poniente mientras volaban hacia su nueva residencia. Aterrizaron en una pequeña plataforma que Meng Yao reconoció de inmediato. Esto es, miró a su alrededor, estudiando la pasarela cubierta que se extendía desde la plataforma hacia una puerta construida en la ladera de la montaña.
Alexei construyó esto. Ella había oído a Ian mencionar que Alexei había construido el pabellón, el estanque y el edificio él solo, pero ver es diferente a oír. Ella seguía sin comprender su metodología. Las estructuras aparecían de la noche a la mañana, completamente formadas, como si se hubieran materializado de la nada. Hasta el momento, sabía que poseía una fuerza física increíble, tenía acceso a un enorme espacio de almacenamiento y podía fabricar antorchas de piedra espiritual. Ah, y también tenía ese artefacto con forma de caña de pescar que podía sacar objetos imposibles del agua. Aunque sospechaba que la caña de pescar en sí era la fuente de esa habilidad, no Alexei. A diferencia de Meng Yao, que lo observaba todo con curiosidad, Ian ya caminaba con paso firme hacia la entrada. Había recorrido toda la residencia ese mismo día y sabía exactamente dónde estaba todo. Ven conmigo. Te voy a enseñar los alrededores. Si todo va bien, no nos mudaremos de nuevo en mucho tiempo. Meng Yao se apresuró a alcanzar a Ian mientras subía 6 escalones de piedra y abría la puerta. Lo primero que notó a través de los paneles de cristal fue un pequeño trozo de césped. Ian la condujo directamente a un tapiz tejido con lana de colores que colgaba en la pared de lo que parecía ser un trastero. Este es el almacén, anunció Ian, y acto seguido se adentró en el tapiz. Meng Yao la siguió sin dudarlo. El espacio contiguo estaba organizado de forma impresionante. Un pasillo central permitía el paso, con 10 de los característicos baúles de almacenamiento de Alexei alineados a cada lado. Al final del pasillo, una lámpara descansaba sobre ladrillos de piedra pulida. Ordenaron y guardaron sus pertenencias en silencio, luego regresaron a la residencia principal y se dirigieron por el pasillo hacia las habitaciones. Ian abrió una puerta. Este será nuestro dormitorio. Meng Yao entró y echó un vistazo a su alrededor. La habitación era espaciosa, de unos 5 metros por lado. En el centro había una cama, notablemente más grande y mucho más cómoda que los muebles habituales en la mayoría de las habitaciones de la secta. Varias estanterías vacías bordeaban las paredes, y un cofre descansaba sobre una plataforma de piedra lisa. Ella asintió levemente en señal de aprobación. Ian la condujo de nuevo al jardín y señaló otro tapiz que colgaba en la pared. Y esta es la sala de cultivo. Meng Yao siguió a su maestro a través del cuadro. En el momento en que entró, se quedó paralizada. Una densa energía espiritual impregnaba el aire. Esto es. Su voz salió débil por la sorpresa. 15 árboles frutales resplandecientes rodeaban toda la cámara de cultivo, con sus ramas cargadas de frutos brillantes. Cada árbol producía docenas de frutos, quizás 70 u 80 por árbol. Eso fueron más de 1000 frutas brillantes. Una sola fruta resplandeciente podría venderse por suficiente oro como para comprar una casa respetable en Ciudad Verdamtre. 1000 de ellas podrían comprar una gran parte de la ciudad misma. Desde hacía tiempo sospechaba que la secta de la Cumbre Áurea tenía un experto oculto especializado en el cultivo de plantas espirituales. Pero sospechar y ver 15 árboles maduros de fruta resplandeciente dispuestos en una sala de cultivo eran dos cosas muy distintas. Lo que más la sorprendió fue la total ausencia de formaciones o restricciones. Los árboles simplemente habían sido plantados en el césped. En su vida anterior, había visitado las regiones exteriores con su secta y recorrido sus legendarios campos espirituales. Dichas instalaciones contaban con formaciones superpuestas, con restricciones tan complejas que requerían equipos de especialistas para su mantenimiento. Cada planta espiritual de alta calidad estaba rodeada por cientos de metros de tierra desnuda, cuidada por múltiples cultivadores sanadores que supervisaban su crecimiento las 24 horas del día. El único otro lugar donde había visto plantas espirituales crecer con tanta naturalidad había sido en el edificio de Alexei. E incluso eso no la había preparado para semejante magnitud. La densidad de energía espiritual en esta sala no podía rivalizar con la de los mejores centros de cultivo de las regiones exteriores. Esos lugares concentraban la energía a un nivel comparable al de absorber directamente piedras espirituales de alta calidad. Pero comparado con su antigua secta, este lugar era muy superior. Salieron de la sala de cultivo. Ella aún intentaba asimilar todo lo que acababa de ver cuando otra puerta llamó repentinamente su atención. «Maestro, ¿para qué sirve esa habitación?», preguntó señalándola. Ian se puso rígida al instante. Luego se giró con inusual seriedad y colocó ambas manos sobre los hombros de Meng Yao. Era raro ver verdadera seriedad en la expresión, normalmente juguetona, de su amo. Meng Yao se enderezó instintivamente. «Meng Yao, no debes acercarte a esa habitación. Algo muy aterrador sucederá si lo haces».
Meng Yao sintió alarma. ¿Qué podría asustar a su amo? La expresión de Ian recuperó de inmediato su habitual alegría. Ahora, descansemos un poco. Ha sido un día largo. Ah, está bien. A estas alturas, Meng Yao ya estaba acostumbrada a los cambios de humor de su amo. Aquella noche transcurrió sin sueños. Meng Yao normalmente tenía problemas para dormir en lugares desconocidos. Pero la cama de su nueva residencia era increíblemente cómoda. El colchón era como dormir en una nube, sostenía su cuerpo a la perfección sin dejar de ser increíblemente suave. Se durmió en cuestión de minutos y no se despertó hasta que la luz del sol de la mañana se filtró por las ventanas. Cuando por fin abrió los ojos, se dio cuenta de que era la cama más cómoda en la que jamás había dormido. 49. 49, la caza del bastión en un solo día. Alexei completó la expansión prevista del barrio residencial para aldeanos dentro de la montaña. Los 2 aldeanos zombies restantes completaron su proceso de conversión y se unieron oficialmente a la comunidad. Tras ser convertidos mediante sus puestos de elaboración de cerveza, la población de la aldea finalmente alcanzó los 10 habitantes. La lista de jugadores estaba compuesta por un pescador, un herrero, un pastor, un armero, 2 bibliotecarios, 4 clérigos. La planta siderúrgica también estaba en funcionamiento, aunque su producción era algo decepcionante. Tras medio día de operación, había producido un total de 36 lingotes de hierro. A ese ritmo, podía esperar quizás entre 80 y 90 lingotes por día completo. Según la mecánica de Minecraft, cada 10 aldeanos aumentaban en 1 la tasa de aparición de golems de hierro. Una vez que la población alcanzaba los 20, la eficiencia de la granja se duplicaba. Lo que significaba que necesitaba más aldeanos. Sus días se habían convertido en un ciclo interminable de curar aldeanos zombies y asignarles profesiones. Al menos la monotonía fue productiva. En un aspecto más positivo, finalmente había mejorado su conjunto de armadura de diamante. El proceso había sido tedioso. Primero, encantaba piezas de armadura de oro en la mesa de encantamientos, luego usaba su habilidad de desmontaje para extraer los encantamientos y transferirlos a su armadura de diamante. Le había llevado horas, pero el resultado valió la pena. Su equipamiento actual incluía 2 piezas con protección cuarto. Juntas, proporcionaban una reducción adicional del 32% al daño recibido en todo su cuerpo. Nada mal para alguien que no paraba de morir a manos de arañas gigantes y escorpiones de cristal. También tuvo 2 piezas con tornos tercero. Espinas era un encantamiento interesante. Cada nivel otorgaba un 15% de probabilidad de reflejar de 1 a 4 puntos de daño al atacante. En el nivel 3, la probabilidad de activación alcanzaba un máximo del 45%. Cuando varias piezas de armadura tenían espinas, los porcentajes no se acumulaban. En cambio, cada pieza generaba su efecto por separado, desde el casco hasta las botas. Así que, incluso llevando 4 piezas de la armadura Tornos tercero, si solo se activara un efecto, el daño reflejado seguiría siendo de tan solo 1 a 4 puntos. Pero si la suerte estaba de tu lado y los 4 se activaban simultáneamente, infligiendo cada uno el máximo daño, eso equivalía a 16 puntos de daño reflejado en un solo golpe. Eso bastó para eliminar más de la mitad de la barra de salud de la mayoría de los enemigos. Además de protección y espinas, también había obtenido varios encantamientos inusuales del sistema de encantamientos épicos modificado. Entre ellos se encontraban Corazón Ardiente, Resistencia Mágica, Contraataque, Guardián de Piedra, Corazón de la Tierra y Resistencia al Retroceso. Entre ellos, 3 destacaron por su particular fuerza. Corazón Ardiente podía alcanzar el nivel 3 y solo funcionaba en petos. Cada vez que el portador perdía salud, todos los enemigos en un radio de 3 metros se incendiaban. La duración de la quemadura aumentaba 4 segundos por nivel, de forma similar al encantamiento Aspecto de Fuego aplicado a las armas. El efecto visual era sumamente satisfactorio. Los enemigos estallaban en llamas con solo golpearlo. La resistencia mágica podía alcanzar el nivel 4. Funcionaba de forma similar a la protección contra explosiones o la protección contra proyectiles, pero reducía específicamente el daño de pociones, aliento de dragón y otros ataques mágicos. Cada nivel reducía el daño mágico recibido en un 4% y no entraba en conflicto con los encantamientos de protección estándar. Finalmente, Corazón de la Tierra podía alcanzar el nivel 5 y estaba restringido a las botas. Mientras el portador estuviera de pie sobre terreno firme, el encantamiento aumentaba la resistencia de la armadura en 3 puntos por nivel. Al nivel máximo, eso significaba 15 puntos adicionales de resistencia de la armadura.
Eso duplicó con creces el daño necesario para superar la protección de su armadura. Un conjunto completo de armadura de diamante solo proporcionaba 8 puntos de resistencia base, por lo que este encantamiento cambió por completo la situación. Alexei no estaba obsesionado con optimizar al máximo cada pieza de equipo. Encantaba lo que le parecía útil y lo consideraba suficientemente bueno. Siempre podría crear más bibliotecarios más adelante e intercambiarlos por mejores libros de encantamientos si fuera necesario. Con que sea suficiente, es suficiente, se dijo a sí mismo mientras cerraba su inventario. Es hora de cosas más importantes. A la mañana siguiente, Alexei se equipó con su armadura completa de diamante. Añadió un casco de oro, esencial para evitar provocar a los piglins, y fabricó varios mapas en blanco en su mesa de trabajo. Hoy fue día de exploración del Nether. La primera vez que entró al Nether, se topó casi de inmediato con un piglin bruto. Eso significaba que probablemente había restos de un bastión cerca del portal. Solo necesitaba encontrarlo. Sin embargo, antes de partir, había realizado algunas pruebas de seguridad utilizando pequeños insectos como sujetos de prueba involuntarios. Los resultados fueron claros. El Nether estaba extremadamente caliente. Para Alexei, el ambiente simplemente se sentía seco e incómodamente cálido, como estar demasiado cerca de una gran hoguera. Era molesto, pero aún así estaba bien. Para los insectos comunes, la situación era muy diferente. Incluso en el bioma del bosque carmesí, donde la lava no era inmediatamente visible, se marchitaban hasta convertirse en cáscaras crujientes a los pocos segundos de llegar. En teoría, los cultivadores no deberían tener problemas, reflexionó, revisando su equipo. Pero no voy a poner a prueba esa teoría con nadie de la secta de la Cumbre Áurea. Solo tendría que esperar a que algún enemigo idiota se presentara en su puerta en el futuro. Entonces podría realizar experimentos adecuados de tolerancia al calor con sujetos de prueba hostiles sin sentir ningún remordimiento. En cuanto a su cámara de éxtasis de perlas de Ender para la exploración del Nether, la había instalado en su patio. El dispositivo era elegantemente simple. Un sensor de luz diurna, una trampilla, una perla de Ender y una columna de burbujas de arena de almas. Cada atardecer, al ponerse el sol por completo, el sensor de luz diurna detectaba la ausencia de luz solar y emitía una señal de redstone. Dicha señal cerraba la trampilla. La perla de Ender, que permanecía suspendida en la corriente ascendente de la columna de burbujas, chocaba con la trampilla cerrada y lo teletransportaba instantáneamente de vuelta a ese mismo lugar. Había probado si funcionaría desde el Nether utilizando un sistema de temporizador. La respuesta fue sí. A diferencia del juego, en este mundo no se descargaban dimensiones enteras. El mundo superior y el Nether coexistían, lo que significaba que sus artilugios seguían funcionando sin importar dónde estuviera. Era práctico, aunque a veces un poco preocupante. Se acercó a su portal al Nether y lo cruzó sin dudarlo. La familiar sensación de atravesar una gruesa membrana lo invadió, y entonces se encontró dentro de su refugio en el Nether. Sacó un mapa en blanco de su inventario y lo activó. El mapa se llenó inmediatamente de patrones estáticos en blanco y negro. No apareció ningún terreno del Nether, que era exactamente lo que esperaba. La capa superior del Nether estaba cubierta de roca madre, lo que hacía imposible que los mapas registraran el entorno desde una posición normal. Colocó una mesa de cartografía y utilizó papel para actualizar el mapa recién creado 4 veces, ampliando su área de visualización de 8x8 bloques a 128x128 bloques. Eso equivalía aproximadamente a 2 kilómetros por 2 kilómetros. Esta sería su zona de búsqueda para ese día. Se suponía que los restos de bastiones eran comunes en el Nether. No podían generarse en los deltas de basalto, pero aparecían libremente en los páramos del Nether, los valles de arena de almas, los bosques carmesí y los bosques deformados. Lógicamente, un mapa de 32x32 debería haber sido suficiente. Pero Alexei prefirió ser minucioso. Salió de su portal en línea recta, esquivando a los enormes piglins que gruñían y resoplaban al verlo, pero que no lo atacaban gracias a su casco dorado. El Nether seguía siendo tan miserable como siempre. El bioma del bosque carmesí, donde se encontraba su portal, al menos tenía algo de variedad con sus hongos y estructuras de setas gigantes, pero en el fondo seguía siendo un paisaje infernal. Mientras exploraba, consultaba su mapa periódicamente. Las zonas por las que pasaba dejaban marcas negras en el pergamino, indicando el territorio explorado. En teoría, 128 fragmentos parecían muchos. En la práctica, solo le llevó medio día cubrir toda el área cartografiada.
Y no encontró absolutamente nada. ¿Estás bromeando? Exclamó, mirando fijamente el mapa que había terminado, el cual no mostraba ninguna estructura de bastión. ¿Cómo es posible? ¿Quizás el bastión estaba enterrado bajo tierra? No, eso no tenía sentido. Si estaba bajo tierra, ¿de dónde había salido ese bruto piglin durante su primera visita? Negándose a aceptar la derrota, sacó un mapa nuevo, lo activó, volvió a colocar su mesa de cartografía y la mejoró al nivel 4. Intentemos tomar una dirección diferente. Reanudó su marcha, esta vez explorando una ruta perpendicular a la anterior. Encontró más bosque carmesí, más piglins y más lava. Todavía no había ningún bastión. Para cuando el sol comenzó a ponerse en el continente del cielo profundo, había registrado casi 4 kilómetros cuadrados de terreno del inframundo y no había encontrado ni un solo resto de bastión. Esto es una tontería. Meng Yao estaba disfrutando de una velada mucho más tranquila. Desde que se mudó a la casa de al lado de Alexei, había estado dividiendo su tiempo entre el cultivo y el cuidado de los pequeños animales en el patio de Alexei. Las gallinas, las vacas y los cerdos se habían convertido en una agradable rutina. Recogió los huevos esparcidos por el suelo y los guardó en una pequeña bolsa. Alexei no podía ver esos huevos. Pronto se dio cuenta de que tenía una incapacidad casi patológica para dejar los huevos intactos. En cuanto veía uno, lo tiraba inmediatamente al suelo para que eclosionara. Ella intentó explicarle que los huevos debían ser incubados por gallinas. Él insistió en que romperlos era el método correcto para incubarlos y se negó a escuchar razones. Así que ella había empezado a recolectar secretamente todos los huevos y a incubarlos ella misma usando energía espiritual controlada con atributo de fuego. Cuando eclosionaban, podía sorprenderlo con polluelos. ¿Válido? Meng Yao se giró al oír el sonido. Una oveja había aparecido en el césped del patio. ¿Ve? La oveja ladeó la cabeza hacia ella. Sintió que su corazón se derretía al instante. Era adorable. Tenía muchísimas ganas de acariciarlo. Hacer clic. La trampilla de la cámara de éxtasis de la perla de Lend de Alexei se cerró de golpe. ¡Fuosh! Partículas de color púrpura estallaron por el patio cuando Alexei se materializó sobre la trampilla cerrada con un tridente en la mano. Por fin. Encontré, su expresión se congeló. Espera. No. No, no, no. La emoción se desvaneció al instante. Apenas lo vi. Solo alcancé a vislumbrar el bastión antes de que esta cosa me arrastrara de vuelta. Maldita sea. Meng Yao parpadeó mirando a Alexei, quien aparentemente acababa de ser teletransportado a la fuerza desde donde quiera que estuviera. ¿Qué bastión? Alexei parecía querer gritar al vacío. En lugar de eso, respiró hondo y se obligó a calmarse. Nada. No importa. Lo encontraré mañana. ¿Válido? Las ovejas miraron a Alexei con la mirada perdida. Alexei lo notó por primera vez. ¿Una oveja? ¿Desde cuándo tenemos ovejas? Miró a su alrededor. Qué raro. Normalmente aparecen en grupos de 3 o 4. Se encogió de hombros. Bueno, con uno basta. Meng Yao observó confundida cómo Alexei fabricaba unas tijeras y caminaba directamente hacia las ovejas. Espera, ¿qué estás? Recorte. Hizo un único movimiento en el aire. La lana de oveja se desvaneció en grumos compactos y fluyó directamente hacia Alexei. La oveja, antes adorable, ahora estaba allí medio desnuda, con lana solo en la cabeza y las patas, mientras que su cuerpo estaba completamente al descubierto. Resultaba mucho menos tierna. Perfecto, dijo Alexei, satisfecho. Desmontó las tijeras para convertirlas de nuevo en lingotes de hierro y comenzó a guiar a las ovejas desorientadas hacia el corral de las vacas. Entonces, finalmente, se percató de que Meng Yao lo miraba con una expresión ligeramente aturdida. ¿Estás bien? Sacó un caramelo y se lo ofreció con una sonrisa amable. ¿Quieres un caramelo? Tras darle a Meng Yao sus caramelos, regresó a su base de supervivencia subterránea y guardó la mitad del cuarzo del néter que cabía en su inventario. Lo había extraído todo mientras buscaba infructuosamente aquel escurridizo vestigio del bastión. Bien podría aprovechar el tiempo perdido para algo productivo. El cuarzo del néter era un material increíblemente útil. Además de servir para fabricar sensores de luz diurna, observadores y comparadores, también era un excelente bloque decorativo. Bueno, técnicamente son 3 tipos de bloques decorativos. En la versión original de Minecraft, podías combinar 4 cuarzos del néter para crear un bloque de cuarzo. Pero también existían recetas extrañas, casi inútiles. 2 cuarzos del néter más 2 adoquines formaban diorita.
Luego, una diorita más un cuarzo del néter formaban granito. Estaba bastante seguro de que la gran mayoría de los jugadores de Minecraft nunca se habían molestado en usar esas recetas. Esa gran mayoría definitivamente lo incluía a él. Había jugado Minecraft durante años y solo se enteró de la cadena de diorita granito a través de un artículo de la wiki. Tras organizar sus pertenencias, Alexei no salió del edificio. En cambio, regresó a la sala de estar principal en la planta baja. Después de que Ian y Meng Yao se mudaran al edificio vecino, King Xue empezó a pasar más tiempo allí. Por supuesto, seguía teniendo su propia residencia en otra parte de la secta, pero parecía preferir la sala de estar de su edificio. Quizás la encontraba más acogedora. Quizás le gustaban los muebles que él había fabricado. O quizás simplemente disfrutaba del fácil acceso a su interminable provisión de aperitivos. La encontró justo donde esperaba. Estaba recostada en el sofá de la sala, leyendo un libro mientras su cola de zorro se movía perezosamente detrás de ella. Buenas noches, dijo, dejándose caer en el otro extremo del sofá. King Xue levantó la vista de su libro y se movió ligeramente para darle más espacio, aunque no se movió mucho. ¿Un día largo? Sí. Sacó una gominola de melocotón eterno y se la metió en la boca. Ella ya había vuelto a su libro. Alexei echó un vistazo a la portada y se quedó boquiabierto. ¿Estás leyendo un manual de cultivo? Las orejas de King Xue se aplanaron ligeramente y pareció un poco avergonzada. Soy una cultivadora. Es importante mantener hábitos de estudio diligentes y nunca olvidar mis aspiraciones iniciales. Alexei la miró fijamente. Se te acabaron las novelas, ¿verdad? Mi dedicación a la superación personal no tiene nada que ver con que mi material de lectura personal se haya agotado temporalmente, dijo King Xue con toda la dignidad que pudo reunir, mientras su cola delataba su irritación moviéndose de un lado a otro. Claro, dijo, sacando otra gominola y lanzándosela. Sabes que puedes volar a Ciudad Verdantre y comprar más libros. Con tu velocidad con la espada, no tardarías nada. Los ojos de King Xue se iluminaron ligeramente al oír hablar de nuevo material de lectura, pero tras un momento de reflexión, negó con la cabeza. Un viaje hasta allí duraría al menos 10 horas de ida. Ella no explicó por qué eso hacía que la idea fuera inaceptable, y Alexei no preguntó. Quizás tenía obligaciones dentro de la secta. Quizás simplemente no quería estar ausente tanto tiempo. En cualquier caso, dejó el asunto zanjado. Aceptó el caramelo que él le ofrecía y volvió a su libro. Permanecieron sentados en silencio un rato. King Xue leía mientras él planeaba las tareas del día siguiente. Deberías intentar cultivar correctamente, dijo King Xue de repente sin levantar la vista de su página. ¿Qué? Cada vez asistes menos a las sesiones matutinas de percepción del ki. De hecho, has dejado de asistir por completo. Alexei hizo una mueca. Porque son aburridos. Me quedo ahí sentado sin hacer nada mientras los demás perciben una energía que yo no puedo detectar en absoluto. Así es como funciona para todos al principio. Sentir el ki requiere tiempo y paciencia. Yo no tengo ninguna de las dos. Pero aún así deberías practicar. King Xue finalmente levantó la vista de su libro y lo miró fijamente con una de sus raras expresiones serias. Aunque todavía no puedas sentir el ki, la meditación en sí misma tiene beneficios. Calma la mente, mejora la concentración y prepara tu cuerpo para cuando logres el avance. Si lo logro. ¿Cuándo? Su tono no dejaba lugar a dudas. Tienes potencial. Simplemente, eres impaciente. Alexei resopló. Sí, bueno. Quedarme quieto nunca ha sido mi fuerte. Lo he notado. Pero sígueme la corriente. Intenta meditar esta noche antes de dormir. Quién sabe, quizás el ambiente nocturno sea más propicio para percibir el ki. Estaba a punto de descartar la idea de plano, pero entonces hizo una pausa. Sería útil que un cultivador pudiera volar sobre una espada por su propio poder. Y, sinceramente, ¿qué tan impresionante se vería si volara sobre un pico en lugar de una espada? De acuerdo. Lo intentaré esta noche. Pero si paso una hora sentado ahí y no percibo nada, te echaré la culpa. Puedo aceptarlo. King Xue volvió a su libro. Más tarde esa noche, después de que King Xue regresara a sus aposentos y Alexei terminara sus tareas vespertinas habituales, se sentó con las piernas cruzadas en su cama e intentó recordar las instrucciones de meditación de aquellas sesiones matutinas en las que se había quedado dormido en su mayor parte. Necesitaba enderezar la columna, relajar los hombros y respirar lenta y uniformemente.
Después, debía concentrarse en su interior y buscar el flujo de energía espiritual que, según se decía, existía en todos los seres vivos. Ya lo había intentado docenas de veces durante las sesiones de entrenamiento obligatorias. Nunca había funcionado. Siempre terminaba aburrido, inquieto y cada vez más convencido de que el cultivo era una estafa. Pero esta noche lo estaba intentando. Se centró en las instrucciones en lugar de planificar su próximo proyecto de construcción. Inhaló lentamente y luego exhaló, tratando de serenar sus pensamientos y concentrarse en su interior. Pero no pasó nada. Eso no fue sorprendente. Nunca había funcionado antes. Aún así, mantuvo la respiración tranquila y continuó la introspección. Pasaron los minutos sin que ocurriera ningún cambio. Permaneció sentado, repitiendo el proceso con obstinación. Pasaron 15 minutos, luego 20. En ese momento, empezó a sospechar que todo aquello era inútil. Los manuales de cultivo solían presentarlo todo de forma mística, pero ahora mismo sentía que era más bien quedarse quieto y perder el tiempo. Estaba a punto de rendirse cuando algo brilló en el límite de su consciencia. Apareció una leve sensación. Era como calor, aunque no exactamente una sensación de calor intenso. Era como una presión, aunque nada lo tocaba. La sensación parpadeó como una vela al viento. Los ojos de Alexei se abrieron de golpe. ¿Qué demonios? Cerró los ojos de nuevo e intentó recuperar la extraña sensación. Por un instante no sintió nada, luego regresó. La sensación era tenue, pero innegablemente estaba ahí. Sentía como si una especie de energía fluyera a su alrededor y a través de él, respondiendo débilmente cada vez que centraba su atención en ella. Permaneció sentado e intentó seguirla, dirigiendo su atención hacia la tenue corriente de energía. La sensación se hacía más clara por un instante antes de desvanecerse de nuevo, obligándolo a empezar de nuevo. El proceso fue lento y frustrante. Aún así, le mantuvo interesado durante un tiempo. Después de aproximadamente una hora, la novedad se había desvanecido por completo. Le dolía la espalda de haber estado sentado en la misma posición durante tanto tiempo. Se le habían entumecido las piernas y permanecer inmóvil intentando percibir energía invisible se había vuelto increíblemente aburrido. Ya basta, murmuró mientras abría los ojos y se estiraba. Su columna vertebral crujió varias veces. Sin duda, había presentido algo esa noche, lo cual representaba un progreso mayor que el que había logrado en meses. Aún así, no tenía intención de pasar toda la noche sentado sin moverse. Lo intentaré de nuevo mañana. Se tumbó, se tapó con la manta y se durmió en cuestión de minutos. A la mañana siguiente, Alexei se despertó inusualmente temprano. Hoy tenía una misión. Este era el día en que finalmente asaltaría ese bastión en toda regla, en lugar de ser teletransportado automáticamente en el momento en que lo encontrara. Realizó su rutina matutina a toda prisa mientras planeaba la ruta en su cabeza. Justo cuando estaba a punto de partir, se detuvo de repente. Probablemente debería intentar sentir el ki de nuevo. Sin embargo, antes de eso, aún quedaban varios materiales que no había asimilado completamente. Sería mejor abordarlos primero. Antes de hacerlo, abrió su interfaz de estado y comprobó su nivel. Nivel 80 era una reserva cómoda, pero aún así no quería desperdiciar demasiado. Sacó los objetos uno por uno y comenzó a infundirles experiencia. A medida que el proceso continuaba, los materiales se transformaron gradualmente en bloques MC adecuados. Una vez que terminó, se sentó e intentó realizar el ejercicio de meditación que había practicado la noche anterior. Disminuyó el ritmo de su respiración y se concentró en su interior. Pero no pasó nada. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo, concentrándose más esta vez. Todavía nada. La tenue sensación de ki que había detectado la noche anterior había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Abrió los ojos. ¿Qué? Se quedó sentado allí durante varios minutos más, buscando esa energía que sin duda había sentido antes. Pero no había nada. ¿Fue pura casualidad? Murmuró mientras se ponía de pie y se sacudía el polvo de los pantalones. O tal vez, no sé. Quizás el ki vespertino es diferente del ki matutino. No, eso no tiene sentido. El ki debería ser simplemente ki. Tal vez estaba cansado y me lo imaginé todo. La noche anterior había hablado con Kingsue sobre el cultivo. Quizás esa conversación lo había predispuesto a esperar algo y había creado una especie de efecto placebo. También era posible que simplemente estuviera mentalmente agotado y se lo hubiera imaginado todo. Sea cual sea la explicación, definitivamente no podía percibir nada ahora.
No importa, se dijo a sí mismo, apartando la confusión. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme. Ya se ocuparía de la anomalía del cultivo más tarde. Por ahora, tenía una fortaleza que asaltar. Recogió su armadura de diamante, se puso el casco de oro y entró en el patio donde le esperaba la cámara de éxtasis de la perla de Lend. Su prioridad principal era reemplazar la perla de Lend. La anterior se había consumido cuando lo teletransportó al pasado el día anterior. Dejó caer una perla fresca en la columna de burbujas y la observó ascender en la corriente hasta que quedó suspendida justo debajo de la trampilla. Intentémoslo de nuevo. Atravesó el portal del Nether. La transición fue tan desagradable como siempre, pero emergió en su habitación segura de obsidiana sin incidentes. Se orientó rápidamente y luego se dirigió hacia el lado izquierdo de su portal. Allí había divisado el bastión el día anterior, casi completamente oculto tras una montaña de netherrack. Aún no sabía qué tipo de vestigio de bastión era. Podría ser un puente, un establo de Oglins, una vivienda o una sala del tesoro. Cada variante tenía su propia distribución, tablas de botín y nivel de peligro. Le tomó poco más de una hora trotando por el bosque carmesí para llegar de nuevo al bastión. La estructura se alzaba ante él, medio enterrada en el paisaje. Los ladrillos de piedra negra oscura contrastaban fuertemente con el rojo intenso del bioma circundante. Sacó su pico de diamante y comenzó a excavar directamente en el netherrack, creando un túnel hacia el interior del bastión. Mientras cavaba, también sellaba el camino tras de sí con bloques. No tenía sentido exponerse a una emboscada de piglins por la espalda. ¡Pum! El bloque que tenía delante se rompió y fue absorbido por su inventario. Al otro lado de esa manzana había un piglin bruto. Se miraron fijamente por un instante. El piglin bruto era enorme. Sus ojos parpadearon confundidos al mirarlo. ¿Quién es? Entonces la expresión del bruto cambió. Bufido. Oh, mierda, bufido. 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 El sonido resonó por todo el bastión. En cuestión de segundos, chillidos parecidos a los de un cerdo surgieron de todas direcciones. Alexei retrocedió cuando la bestia blandió su hacha, cuya hoja silbó en el aire justo donde su cabeza había estado un momento antes. Su mente procesó la situación rápidamente. Toda la turba hostil en la fortaleza pronto vendría a por él. Era hora del plan B. En realidad, era el momento de poner en marcha el plan A, ya que este era precisamente el escenario para el que se había preparado. Cambió a un cubo de lava en su barra de acceso rápido y lo vació en la cámara del bruto piglin antes de que la criatura pudiera recuperarse de su golpe fallido. La lava se extendió instantáneamente por el suelo, convirtiendo la pequeña habitación en una trampa mortal de lava fundida. La bestia chilló de dolor e intentó embestirlo a través de la lava. Avanzó aproximadamente 3 pasos antes de desplomarse, cocinada desde dentro hacia afuera. Unos pasos resonaron con fuerza por los pasillos del bastión mientras los piglins se precipitaban hacia la brecha en su fortaleza. Docenas de ellos, tal vez cientos, cargando todos a la vez. La primera oleada chocó contra la lava y se detuvo, incapaz o reacia a cruzar la barrera. La segunda oleada no se enteró y siguió avanzando, empujando a sus aliados hacia la lava desde atrás. Desde la seguridad de su túnel, Alexei observó cómo la cámara se sumía en el caos. Los piglins gritaban mientras se precipitaban hacia adelante. Algunos ardían, otros caían. Sus gotas se desvanecían al instante en la lava. Seguían llegando más piglins, corriendo sin rumbo hacia el mismo destino. La pila de cadáveres crecía a cada instante, y el olor a cerdo cocido comenzó a impregnar el aire. Esto es bastante espantoso, murmuró. Comenzó a contar a los piglins brutos entre los piglins normales. Eran fáciles de identificar. 1, 3, 7, 10, 13, para cuando la horda dejó de aparecer y de precipitarse hacia su muerte, él había contado al menos 15 brutos piglin en el enjambre. Eso coincidía aproximadamente con las tasas de aparición de restos de bastión en Minecraft original. Los brutos no reaparecían de forma natural, lo que significaba que una vez muertos, desaparecían para siempre. Eliminarlos haría que el bastión fuera mucho menos peligroso. Los últimos piglins deambulaban ahora fuera de la habitación. Gruñían y resoplaban confundidos. Tensó la cuerda del arco al máximo y disparó. La flecha dio en el blanco y el piglin cayó al instante. Colocó otra flecha en el arco y lo repitió. Con su arco Power 4, el proceso era prácticamente sin esfuerzo. Cada flecha mataba a su objetivo al instante, y el encantamiento Infinite le aseguraba que nunca se quedaría sin munición. Tras unos minutos, el silencio se apoderó del bastión.
Esperó un poco más, solo para asegurarse, luego recogió la lava y se coló por el hueco de un bloque de ancho hasta entrar en la cámara. Se asomó por el agujero en la pared que daba al interior del bastión. Claro. Pasó la siguiente media hora explorando los niveles inferiores del bastión, arco en mano, pero solo se topó con un pequeño grupo de 3 piglins que, al parecer, estaban demasiado lejos para oír la alarma inicial. 3 flechas después, los 3 piglins estaban muertos. Durante su exploración, también extrajo varios bloques de oro de los motivos decorativos en forma de hocico de cerdo incrustados en los ladrillos de piedra negra. Oro gratis era oro gratis. Y lo que es más importante, confirmó el tipo de bastión que había descubierto. Encontró una ventana y la ensanchó, dejando al descubierto un largo puente en ruinas, hecho de ladrillos de piedra negra pulida, que se extendía a través del Nether. Era tan extenso que su extremo se perdía en la bruma rojiza. Bloques dorados salpicaban el puente, e incluso desde donde estaba podía ver piglins deambulando por él. Restos del bastión del puente. Los bastiones de puente eran los menos valiosos de las 4 variantes en cuanto a botín, pero también los más predecibles. Generaban exactamente 5 cofres en ubicaciones fijas. Y él sabía con exactitud dónde estaría cada cofre. Desde el frente, un bastión de puente se asemejaba al busto de un piglin construido con ladrillos de piedra negra. La estructura central formaba la cabeza del piglin, con una nariz prominente y 2 ojos representados por corrientes de lava. De la cabeza se extendían los hombros, que adoptaban la forma de 2 estructuras laterales. Estos hombros podían aparecer en una configuración alta o baja. Los hombros altos siempre contenían 2 pechos. Los hombros bajos contenían solo 1. A pesar de la diferencia de altura, los pechos estaban situados aproximadamente al mismo nivel. El cofre situado detrás del ojo izquierdo del bastión tenía un 100% de probabilidad de contener una piedra imán, además de un 10% de probabilidad de contener una plantilla de mejora de netherita. No contaba con la plantilla. En todos sus años jugando Minecraft, nunca había sacado una de un bastión de puente. Simplemente, su suerte no era muy buena. Pero la piedra imán estaba garantizada. Colocando una piedra imán junto a su portal al Nether y usando una brújula sobre ella, podría crear una brújula de piedra imán que siempre apuntaría hacia la ubicación de la piedra. Esto prácticamente eliminaría el problema de perderse en el Nether. Ahora que conocía el tipo de bastión, no necesitaba perder el tiempo explorando al azar. Regresó a la ventana que había abierto y comenzó a construir puentes hacia afuera con bloques de netherrack, construyendo hacia arriba y alrededor del exterior del bastión para llegar a la cámara del ojo izquierdo. Solo hizo falta una pila de netherrack para construir un camino hacia el lugar correcto. Cavó hacia adentro, rompiendo la pared y entrando en una cámara de unos 30 metros cuadrados. 2 piglins que portaban espadas doradas estaban dentro, gruñendo el uno al otro. Tensó su arco. Pum. Pum. Ambos piglins cayeron al suelo antes incluso de darse cuenta de que estaban siendo atacados. Despejado, dijo de nuevo, y entró en la cámara. Un cofre estaba apoyado contra la pared del fondo, exactamente donde debía estar. Crujir. Él lo abrió. Imán 1, flechas 3, espada dorada 1, pepitas de oro 3, cuero 7. Hoy no hay milagros, murmuró mientras guardaba la piedra imán, la espada dorada y las pepitas de oro en su inventario. Las flechas y el cuero no valían la pena, así que los dejó atrás. Posteriormente, regresó sobre sus pasos a través del túnel y comenzó a construir hacia las estructuras laterales del bastión, levantando puentes a lo largo del muro exterior. Esta vez, la suerte le sonrió ligeramente. El bastión se había generado con alturas desiguales. Un lado se elevaba más, mientras que el otro permanecía más bajo. La parte baja del pecho, a la altura de los hombros, se ubicaba en la primera habitación, en la parte superior de la estructura. A la parte alta del pecho se podía acceder construyendo horizontalmente desde el exterior. Ambos eran blancos fáciles. Primer cofre. Crema de magma 18, flechas 14, pepitas de oro 10. Segundo cofre. Hacha de diamante 1, pala de diamante 1, bloques de oro 3, fragmento de netherita 2. Ahora sí, dijo, sonriendo mientras guardaba en su bolsillo las herramientas de diamante y los restos de netherita. Los lingotes y pepitas de oro también estaban bien. Siempre le vendría bien más oro. Tras saquear los 5 cofres, su incursión en el bastión estaba técnicamente completada. Pero no regresó al portal de inmediato. En cambio, comenzó a extraer los ladrillos de piedra negra de las murallas del bastión. Estos ladrillos serían perfectos para renovar su triste refugio de obsidiana cerca del portal al Nether.
50-50, la elección. Tras abandonar el bastión del puente, Alexei tuvo que admitir que la incursión había sido relativamente sencilla. Aparte del enjambre inicial de piglins, no había habido mayores dificultades. El botín fue decepcionante. Había conseguido una piedra imán, 2 fragmentos de netherita y una colección de materiales que podía encontrar fácilmente en cualquier otro lugar. Estaba lejos de ser un hallazgo legendario. Pero el descubrimiento más valioso no fue ningún tesoro. Lo que realmente obtuvo fue la confirmación de que el espaciado de los restos de bastiones había cambiado significativamente en comparación con la versión original de Minecraft. Se quedó de pie al borde de la estructura y contempló el bosque carmesí mientras reflexionaba sobre lo que aquello significaba. En el juego, los bastiones o fortalezas se generaban dentro de cada área de 34 bloques. Cada bloque tenía 16 metros de ancho, lo que significaba que los bastiones aparecían aproximadamente cada 544 metros en cualquier dirección. Ese patrón de generación claramente no se aplicaba aquí. El bastión del puente que acababa de asaltar, que era el más pequeño y modesto de las 4 variantes, ya ocupaba casi 300 metros por sí solo. Si los bastiones se generaran según las reglas originales en un mundo tan grande, prácticamente estarían tocándose. Todo el Nether sería una megaestructura continua. Lo que significaba que el espaciado se había incrementado drásticamente. ¿A qué distancia están ahora?, murmuró, sacando un mapa en blanco. ¿1 kilómetro? ¿2? ¿10? Solo había una manera de averiguarlo. Activó el mapa y observó cómo se llenaba con el patrón estático que indicaba terreno inexplorado del Nether. Luego colocó su mesa de cartografía y amplió el mapa al tamaño máximo. Si de todas formas voy a explorar, mejor hacerlo a fondo. Se orientó, eligió una dirección perpendicular a su ruta de búsqueda anterior y comenzó a caminar. El bosque carmesí se extendía sin fin en todas direcciones. Enormes hongos carmesí se alzaban imponentes, con sus sombreros tan extendidos que ocultaban el lejano techo rocoso. Enredaderas lloronas colgaban por doquier. Los piglins vagaban en grupos dispersos y gruñían entre sí mientras se movían por el bosque. La mayoría lo ignoraba por completo debido al casco dorado que llevaba, aunque algunos lo observaban al pasar. De todos modos, mantenía una mano cerca de su arco. Había un límite a la confianza que depositaba en los piglins. Un oglin que lo vio salió disparado de entre los hongos sin previo aviso. Alexei alzó su arco de inmediato. Tensó la cuerda y apuntó. El oglin cargó directamente hacia él, a unos 20 metros de distancia y acelerando rápidamente. Siguió su movimiento, ajustó ligeramente la mira para anticipar el movimiento del objetivo y disparó. La primera flecha alcanzó al oglin en el hombro. La bestia rugió y siguió avanzando. Ya estaba dibujando de nuevo. La segunda flecha le dio justo detrás del ojo. El impacto la tambaleó por un instante, pero la criatura siguió avanzando. El veneno comenzó a extenderse por su cuerpo mientras las llamas se arrastraban por su piel erizada. Alexei sacó su arma por tercera vez y disparó. La flecha se clavó en el cráneo del oglin. La criatura logró dar 2 pasos más antes de que sus piernas cedieran. Se estrelló contra el netherrack y se deslizó a través de una nube de polvo rojo. Un instante después, el cuerpo se disolvió, dejando tras de sí un montón de chuletas de cerdo crudas y cuero. Dio un paso al frente y recogió las chuletas de cerdo. Apenas se había enderezado cuando los hongos carmesí cercanos crujieron. Pesadas pezuñas golpearon el netherrack. Otro oglin surgió de la maleza. Se giró justo a tiempo para verlo correr directamente hacia él a menos de 10 metros de distancia. Un segundo oglin lo siguió de cerca. Guardó el mapa en su inventario y se lanzó hacia un lado. Su hombro se estrelló contra la piedra áspera y rodó por el suelo mientras el primer oglin pasaba corriendo. El segundo no disminuyó la velocidad. Se apoyó sobre una rodilla y tensó su arco. Antes de que pudiera disparar, varios piglins brotaron de los árboles carmesí. Uno arrojó una lanza que impactó en el flanco del oglin que cargaba. Inmediatamente después, otra lanza le siguió. La bestia rugió y se volvió hacia sus nuevos atacantes. Alexei no dudó y lanzó la flecha. El proyectil impactó al oglin en el ojo. El veneno comenzó a extenderse por su cuerpo mientras las llamas recorrían su piel erizada. La criatura avanzó tambaleándose unos pasos más antes de desplomarse sobre el netherrack. El primer oglin ya se había dado la vuelta. Esta vez estaba preparado. Desenvainó, apuntó y disparó. La flecha se clavó profundamente en el hombro de la criatura. El oglin rugió y se abalanzó de nuevo. Disparó 2 flechas más en rápida sucesión.
El último disparo le atravesó la cuenca del ojo. El Oglin logró dar 2 pasos tambaleantes antes de estrellarse contra la piedra. Ambos cuerpos comenzaron a disolverse. Alexei bajó su arco y exhaló. Gracias por la ayuda, les dijo a los cerditos. 3 de ellos pasaron corriendo junto a él. Agarraron las chuletas de cerdo y el cuero en el instante en que aparecieron las gotas. Observó cómo los montones ordenados desaparecían en manos de piglins. En realidad, no importa. Un cerdito gruñó alegremente mientras masticaba una chuleta de cerdo cruda. Alexei prosiguió su exploración y marcó cada zona en el mapa a medida que la atravesaba. El terreno seguía siendo dolorosamente monótono. Tras una hora de caminata, se detuvo para comprobar su progreso. Había recorrido aproximadamente una cuarta parte del mapa. Esto va a llevar tiempo. Sacó varias chuletas de cerdo cocidas y empezó a comer mientras caminaba. La carne estaba sorprendentemente buena. Sabía mejor de lo que habría esperado de un animal que vivía en un infierno. El sabor era intenso y grasoso, con un ligero toque ahumado, probablemente debido al calor constante del lugar. Pasó otra hora y se completó otra cuarta parte del mapa. El bosque a su alrededor no mostraba señales de cambio. Había empezado a sospechar que toda la región podría estar deshabitada. Entonces llegó a la cima de una pequeña elevación. Desde ese punto, divisó la piedra negra que se alzaba sobre el paisaje rojizo que se extendía ante él. Finalmente. A medida que se acercaba, distinguía más detalles. Este bastión era diferente de la variante con puente que había asaltado antes. La estructura era más compacta y estaba construida verticalmente, en lugar de extenderse a lo largo de un puente. Varios niveles se apilaban uno encima del otro. Entre las murallas se extendían amplios patios abiertos, e incluso desde esa distancia podía ver piglins moviéndose en el interior. El bastión de la unidad de vivienda era una de las variantes más peligrosas porque concentraba una gran cantidad de piglins en un espacio reducido. Un asalto directo habría sido un suicidio. Comenzó rodeando el perímetro, manteniéndose fuera de su alcance mientras estudiaba el diseño. Había varias entradas, cada una custodiada por grupos de piglins que montaban guardia. En el interior, el bastión sería un laberinto de pasillos y cámaras propicios para las emboscadas. Entrar por el frente significaría enfrentarse a decenas de enemigos en espacios reducidos. Fue un plan terrible. Tras completar un recorrido completo, finalmente divisó lo que necesitaba. Una sección del muro del bastión estaba parcialmente enterrada en una ladera cubierta de netherrack. La pendiente era lo suficientemente suave como para que pudiera excavar a través de la ladera, acceder a la estructura desde un ángulo inesperado y sortear las entradas fuertemente custodiadas. Empezó a excavar en la ladera, creando un túnel que ascendía a través de la netherrack en un ángulo que interceptaría los cimientos del bastión. El trabajo avanzó rápidamente con su pico de diamante. Tras excavar unos 20 metros, su pico irrumpió de repente en un espacio vacío. Se detuvo al instante y escuchó con atención. Se oyeron pasos que resonaron más adelante. Había varios grupos que se movían de forma más o menos sincronizada. Les siguieron gruñidos bajos. Todavía no se habían percatado de su presencia. Amplió la abertura hasta que fue lo suficientemente grande como para poder asomarse. Más allá del agujero se extendía un corredor iluminado por antorchas. 3 piglins patrullaban el pasaje, cada uno con armadura dorada. Avanzaban por lo que parecía ser una ruta fija, manteniendo una distancia aproximadamente igual entre sí. Uno portaba una ballesta lista para disparar. Los otros 2 llevaban espadas doradas en sus cinturones. Esperó hasta que la patrulla pasó por su posición y le dieron la espalda. Entonces se deslizó sigilosamente por el pasillo que tenían detrás. El interior del bastión era más oscuro que el exterior. Solo algunas antorchas dispersas y el resplandor ocasional de la lava que se filtraba por las grietas de las paredes proporcionaban luz. Siguió a la patrulla desde la distancia. Permaneció entre las sombras y solo se movió cuando los pasos de ellos taparon el sonido de los suyos. Al doblar la esquina, se movió rápidamente y acortó la distancia. El piglin que iba detrás se concentró en seguir el ritmo de los demás y ni siquiera lo notó. Tensó su arco y apuntó a la base del cráneo, donde el casco dejaba un pequeño hueco. Luego soltó la flecha. El golpe fue certero y se clavó profundamente en el cuello del piglin. La criatura emitió un sonido de ahogo antes de desplomarse. El ruido fue tan leve que los otros 2 piglins no se percataron de nada. Continuaron su patrulla como si nada hubiera pasado. Preparó otra flecha y esperó el momento oportuno para disparar. El segundo guardia se apartó ligeramente del líder, dejando el espacio justo.
Alexei tensó el arco y disparó. La flecha impactó al piglin en la nuca y lo derribó al instante. El tercer piglin finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Se giró y alzó su ballesta hacia la fuente del ataque, pero Alexei fue más rápido. Su flecha ya estaba en el aire y recorrió la distancia antes de que el piglin pudiera apretar el gatillo. El disparo le dio en el ojo izquierdo. El piglin se tambaleó, intentó levantar su arma de todos modos y se desplomó antes de poder disparar. Alexei saqueó los cuerpos rápidamente. Recogió pepitas de oro y una espada dorada que añadió directamente a su inventario. Después, continuó adentrándose en el bastión. La vivienda hacía honor a su nombre. El interior era un laberinto de pequeñas cámaras conectadas por estrechos pasillos. Cada habitación contenía camas talladas en piedra negra, junto con arcones y muebles sencillos. En algunas habitaciones dormían lechos acurrucados en sus camas, roncando suavemente. Otras estaban vacías, aunque el calor de las camas sugería que habían sido desocupadas hacía poco. Recorrió el complejo, revisando cada habitación y eliminando objetivos aislados antes de que pudieran dar la alarma. Un piglin dormido recibió una flecha en la cabeza. Un guardia solitario cayó víctima de otro asesinato silencioso. Sus cuerpos se disolvieron en gotas que él recogió rápidamente antes de seguir adelante. La mayor parte del botín era inservible. Sin embargo, en una cámara del segundo piso que parecía pertenecer a alguien importante, descubrió un cofre escondido en un rincón. Dentro había un libro encantado con protección contra el fuego tercero. Guardó el libro en el bolsillo y continuó su recorrido por el segundo piso. A estas alturas, la distribución ya le resultaba familiar. Un largo pasillo central atravesaba el edificio, con habitaciones que se ramificaban a ambos lados y escaleras que aparecían a intervalos regulares. El patrón era predecible, lo que facilitaba la orientación. El tercer nivel le pareció diferente en el momento en que se acercó a él. Escuchó más pasos. Eran más pesados y mucho más numerosos. Las voces resonaban por los pasillos. Alexei se detuvo en un cruce donde convergían tres pasillos y evaluó la situación con calma. Enfrentarse directamente a varios brutos sería una imprudencia. Necesitaba otro enfoque. El cruce era un punto estratégico. Los tres corredores convergían en este espacio central antes de ramificarse de nuevo. Si lograba atraer a los piglins hasta allí y crear una zona de exterminio, podría acabar con ellos sin importar su número. Colocó un bloque de lava en el centro del cruce y dejó que se extendiera, formando una barrera fundida entre los pasillos. Luego, se retiró a la entrada de uno de los pasillos, tensó su arco y disparó una flecha al piglin más cercano que pudo ver. La flecha alcanzó a la criatura en el hombro. Esta chilló de dolor y rabia, y eso fue suficiente. La reacción se extendió instantáneamente por todo el nivel. Gritos de furia resonaron por doquier mientras los piglins se abalanzaban hacia el lugar del disturbio con las armas en alto. La rabia anuló cualquier atisbo de precaución. Salieron en tropel de habitaciones y pasillos, convergiendo todos en el cruce donde Alexei esperaba. Los primeros llegaron a la lava y se percataron de su error demasiado tarde. Intentaron detenerse. Algunos intentaron retroceder. Sin embargo, los piglins que venían detrás siguieron avanzando. La multitud se congestionó, los cuerpos se apretujaron unos contra otros hasta que las primeras filas fueron empujadas directamente hacia la piedra fundida. Sus gritos llenaban los pasillos. El olor a carne quemada impregnaba el aire, denso y asfixiante. Alexei se mantenía a una distancia prudencial. De vez en cuando, disparaba una flecha contra algún piglin que lograba escapar de la avalancha y retroceder tambaleándose por un pasillo. La batalla duró menos de 2 minutos. Tras amainar el caos y cesar los gritos, recuperó su cubo de lava y recorrió los pasillos ahora silenciosos. Los cuerpos se habían disuelto en gotas dispersas, como oro, cuero y algún que otro objeto encantado. Recogió lo que le resultó útil e ignoró el resto. El nivel superior del bastión residencial era distinto de los pisos inferiores. Los estrechos pasillos desembocaban en una gran cámara central. Bloques de oro decoraban las paredes circundantes, y un único cofre reposaba sobre una plataforma elevada en el centro. 2 piglins brutos montaban guardia a cada lado. Lo vieron en el instante en que entró en la cámara. Los brutos simplemente cargaron hacia adelante con las hachas en alto. Alexei colocó bloques de adoquín mientras retrocedía, creando una cobertura entre él y los brutos que cargaban. El primer hacha impactó contra la barrera y destrozó el bloque, pero para entonces Alexei ya había colocado más. Desde detrás del muro improvisado, comenzó a disparar flechas.
La primera flecha impactó en el hombro de la bestia. Rugió y siguió avanzando. La segunda flecha le atravesó la garganta. El rugido se convirtió en un gorgoteo húmedo, pero la criatura continuó su avance. La tercera flecha le atravesó la cuenca del ojo y finalmente la derribó. El cuerpo se estrelló contra el suelo y se detuvo contra la barrera de adoquines. La segunda bestia había aprendido de su compañero. En lugar de cargar directamente, rodeó la barrera. Alexei siguió sus movimientos con su arco y esperó el momento oportuno. La bestia amagó hacia la izquierda y luego se abalanzó hacia la derecha, intentando acortar la distancia antes de que pudiera reaccionar. Alexei ya estaba preparado. Tensó su arco y disparó. La primera flecha impactó en la rodilla de la bestia, desequilibrándola. La segunda se clavó profundamente en su pecho. Y la tercera le atravesó el cuello. Aún así, la bestia intentó blandir su hacha. La obstinación la impulsó hacia adelante mientras la vida se le escapaba del cuerpo. La hoja cortó el aire vacío mientras la criatura se desplomaba a mitad del movimiento. El silencio volvió a reinar en la cámara. Permaneció inmóvil con el arco preparado, atento a cualquier amenaza. Al no aparecer nada, desmanteló la barrera de adoquines y se acercó al cofre que se encontraba sobre la plataforma elevada. Ambos cadáveres ya se habían disuelto, dejando tras de sí gotas. Recogió todo y se dirigió al cofre. Crujir manzana dorada 2, diamante 3, coraza dorada encantada 1. Salió del recinto a través del túnel que él mismo había excavado. Tras salir, selló la entrada con adoquines para impedir que los piglins lo siguieran. Luego consultó el mapa. Aún quedaba por explorar un cuarto de la zona de búsqueda. Más vale terminar lo que empecé. El resto de la exploración no reveló nada particularmente importante. Cruzó más tramos del bosque carmesí y se encontró con varios oglins, a los que mató y de los que obtuvo alimento. Para cuando terminó, su inventario estaba lleno de materiales del Nether y su barra de experiencia había aumentado notablemente gracias a todos los combates. Tras explorar 4 kilómetros cuadrados, solo había descubierto 2 bastiones. Esto sugería una separación de al menos 2 kilómetros entre las estructuras, y posiblemente incluso mayor. El Nether era sencillamente demasiado vasto para que la búsqueda sistemática resultara práctica. Eso fue suficiente por ese día, así que regresó a su refugio. Colocó la piedra imán junto al portal antes de comenzar a mejorar el estrecho refugio de obsidiana que había construido durante su primera visita. Durante la siguiente hora, reemplazó las toscas paredes de obsidiana con piedra lisa, que lucía mucho mejor. Amplió el interior para crear un espacio más cómodo donde pudiera moverse sin chocar constantemente con las paredes. Colocó varios cofres a lo largo del perímetro para guardar objetos y reservó una esquina específicamente para el comercio con piglins. Esta zona cerrada le permitiría comerciar con seguridad sin que los piglins se adentraran en áreas peligrosas. Cuando terminó, la habitación segura por fin parecía una estructura adecuada en lugar de un búnker improvisado en 30 segundos. Mucho mejor. Una vez instalada la piedra imán y mejorada la habitación segura, centró su atención en el comercio. Utilizando la docena de bloques de oro que había extraído de los bastiones, los descompuso en lingotes de oro y comenzó el proceso de trueque. Comerciar con piglins era inherentemente caótico. Él les lanzaba un lingote de oro. El piglin lo agarraba, inspeccionaba el metal y luego le devolvía un objeto al azar a cambio. No había forma fiable de predecir el resultado de ningún intercambio. Tras varias rondas de trueque con diferentes piglins, su botín incluyó una amplia variedad de materiales. Ladrillos del Nether 35, piedra negra 133, cuerda 25, obsidiana 12, obsidiana llorona 9, cuarzo 45, grava 75, perlas del Ender 16, libro encantado 1, flechas 27, cargas de fuego 6, pociones arrojadizas de resistencia al fuego 2, pociones de resistencia al fuego 4, cuero 23, arena de almas 31, botellas de agua 3. Entre los resultados también se encontraron 2 pares de botas de hierro encantadas. A juzgar por los resultados típicos del intercambio con piglins y el tenue brillo púrpura que las rodeaba, casi con toda seguridad llevaban el encantamiento velocidad del alma. Por desgracia, uno de los piglins recogió las botas en cuanto aparecieron y se las puso. Ahora se pavoneaba por la habitación segura luciendo un equipo que le pertenecía. Bliat, murmuró Alexei, viendo al piglin desfilar con su posible atuendo. Eso es mío. El piglin le lanzó un bufido despectivo y se marchó. Cayó la noche.
Cuando la cámara de éxtasis de la perla de Lend teletransportó a Alexei de vuelta a su patio, encontró a Meng Yao todavía allí, alimentando con trigo a las vacas champiñón. Sacó un caramelo y, por costumbre, lo acercó a su boca. Ella abrió la boca automáticamente y lo aceptó, masticándolo pensativamente. Entonces hizo una pausa. Observó a las vacas champiñón, que también estaban masticando trigo de su mano. Su expresión se tornó ligeramente extraña al darse cuenta de algo inquietante. ¿Acaso Alexei la estaba adiestrando como si fuera ganado? Antes de que ella pudiera expresar su preocupación, Alexei se acercó a la oveja que se había aproximado, atraída por el trigo. Sacó las tijeras, le dio un rápido recorte de lana y guardó el mechón. Las ovejas permanecían allí, con un aspecto considerablemente más lamentable. Meng Yao se quedó mirando. La lana vuelve a crecer bastante rápido, dijo Alexei, al notar su expresión. No hay problema. Para eso están las ovejas. Meng Yao decidió no continuar con esa discusión en particular. Alexei había planeado originalmente desmontar las tijeras para convertirlas de nuevo en lingotes de hierro, como solía hacer, pero teniendo en cuenta la frecuencia con la que las usaba ahora, decidió hacerlas permanentes. Regresó a su edificio, encantó las tijeras con reparación tercero, fabricó un marco para el objeto y montó las tijeras en la pared exterior del corral de animales. De esa forma, no tendría que fabricar un par nuevo cada día. Una gallina pasó caminando y él notó algo. ¿Un huevo? Grieta. Lo arrojó al suelo antes de que Meng Yao pudiera decir nada. Todavía no hay chica. Meng Yao suspiró. Ese pollo tiene una sincronización pésima. Durante el mes siguiente, Alexei progresó de forma constante en varios frentes. La base de supervivencia en la montaña estaba prácticamente terminada. La granja melaria automática ya estaba construida y funcionaba a la perfección. Ya había recolectado suficientes panales para construir 20 colmenas más. Desafortunadamente, la población de abejas crecía con una lentitud exasperante. A pesar de sus esfuerzos, solo había logrado aumentar el número a 35 abejas. La población de aldeanos había llegado a 17. El número habría sido mayor si no hubiera dedicado la mayor parte de su tiempo a explorar el Nether en lugar de cazar aldeanos zombies. Entre los recién llegados había 3 bibliotecarios, 2 cartógrafos y 2 agricultores. Los bibliotecarios resultaron especialmente valiosos. Tras manipular el comercio, finalmente consiguió libros de encantamientos para irrompibilidad tercero, reparación y eficiencia V. Ya basta de desmantelar palas de hierro solo para extraer la eficiencia tercero, había dicho cuando apareció el libro de eficiencia V. Eso ya cansaba. Además de esos encantamientos básicos, también había tenido la suerte de obtener 3 útiles a través de intercambios posteriores con bibliotecarios: telequinesis, fundición y canalización. La telequinesis le permitía atraer los objetos caídos directamente a su inventario desde la distancia. Podía aplicarse a cualquier arma o herramienta, lo que significaba que ya no tenía que perseguir los objetos dispersos tras minar. La fundición solo podía aplicarse a los picos. Cualquier mineral extraído con ello se obtenía en su forma fundida. La canalización funcionaba exclusivamente con tridentes. Cuando un tridente golpeaba a un enemigo, un rayo descendía del cielo y alcanzaba al objetivo. El efecto era llamativo y espectacular, y probablemente resultaría devastador en un combate real. Sus objetivos restantes eran sencillos: encontrar una plantilla de mejora de netherita y localizar una fortaleza en el Nether. Sin embargo, la realidad no colaboraba. Durante el último mes, había estado explorando una dirección diferente en el Nether cada día. A pesar de recorrer enormes distancias, no había encontrado ni una sola fortaleza. Aún no había salido del bioma del bosque carmesí. Toda la región parecía extenderse hasta el infinito en cualquier dirección que intentara. Sin embargo, el mes no estuvo dedicado por completo a la exploración del Nether y la construcción de bases. También había estado realizando experimentos de cultivo. Tras aquella primera noche en la que logró percibir el ki, seguida inmediatamente por una incapacidad total para percibir nada a la mañana siguiente, se obsesionó con averiguar qué había cambiado. Primero, comprobó la hora del día. Meditaba por la mañana, por la tarde, por la noche y a altas horas de la madrugada. Los resultados eran inconsistentes. En ocasiones podía percibir leves rastros de ki, pero la mayor parte del tiempo no sentía nada. La hora del día no parecía ser el factor determinante. A continuación, probó la ubicación.
Meditó en varios lugares diferentes, incluyendo su dormitorio, el patio, la base de supervivencia e incluso brevemente en el Nether antes de decidir que era una mala idea. La ubicación no importaba. Su capacidad para percibir el ki seguía siendo impredecible. Luego probó la duración. Meditó durante 10 minutos, 30 minutos, 1 hora e incluso 2 horas. Eso tampoco cambió nada. Si no lograba percibir el ki en los primeros minutos, prolongar la sesión no servía de nada. Finalmente, puso a prueba su condición física. Intentó meditar estando cansado y estando completamente descansado. Lo intentó después de comer, con hambre, después de hacer ejercicio y estando totalmente inactivo. Nada de ello produjo un resultado consistente. Tras 2 semanas de frustrantes ensayos y errores, estaba dispuesto a abandonar todo el proyecto. Entonces notó algo extraño. Una tarde revisó su pantalla de estado y vio que estaba en el nivel 75. Se sentó a meditar, pero no sucedió nada. Al día siguiente pasó varias horas en su granja de monstruos acumulando experiencia. Cuando revisó su estado nuevamente, su nivel había llegado a 80. Más por costumbre que por expectativa, se sentó a meditar de nuevo. Esta vez sintió el ki de inmediato. Abrió los ojos y comprobó su nivel. Seguía marcando 80. Cerró los ojos de nuevo y reanudó la meditación. El ki fluía a su alrededor. ¿Es el nivel? ¿El cultivo tiene algún requisito de nivel? Decidió poner a prueba la teoría. Utilizando la asimilación de objetos, gastó suficiente experiencia para bajar su nivel de nuevo a 79. Luego intentó meditar. Pero no pudo sentir ni rastro de ki. Regresó a la granja de monstruos y acumuló experiencia hasta alcanzar de nuevo el nivel 80. Cuando meditó, el ki regresó. ¿Hablas en serio? Existe un requisito de nivel mínimo para detectar el ki. Necesitaba mantener un nivel de 80 o superior. Eso era manejable. Su granja de monstruos generaba suficiente experiencia como para que mantenerse por encima del nivel 80 fuera fácil, siempre y cuando no desperdiciara demasiado en encantamientos o asimilación de objetos. A partir de ese momento, estableció una rutina. Todas las noches, antes de acostarse, dedicaba 1 hora a meditar. No porque lo disfrutara. Estar sentado quieto y concentrarse en su interior era terriblemente aburrido. Sin embargo, volar con un pico por sus propios medios sería extremadamente útil. Si 1 hora de meditación tediosa cada noche era el precio para adquirir esa habilidad, podría soportarlo. Esto es tan aburrido, murmuró en la 5ª noche consecutiva de práctica. ¿Cómo hacen los cultivadores para hacer esto durante años sin volverse locos? Además de sus experimentos de cultivo, Alexei hizo algunos nuevos conocidos durante el último mes. Eran un grupo de monos. Según Ian, había más de 30 en total, y su nivel de cultivo abarcaba desde el fortalecimiento corporal hasta el establecimiento de la base. Su primer encuentro con ellos ocurrió una mañana cuando salió de casa y encontró a un mono anciano esperándolo en la puerta. El mono era pequeño y desaliñado, con el pelaje y los ojos canosos. En sus manos sostenía un recipiente que parecía ser una calabaza ahuecada sellada con hierba tejida. El viejo mono hizo gestos con insistencia, ofreciendo el recipiente con ambas manos. Alexei vaciló. ¿Eso es alcohol? El mono asintió enérgicamente y acercó la calabaza. Miró el recipiente y luego la expresión seria del mono. Era evidente que el animal lo ofrecía como una especie de regalo. Rechazarlo probablemente sería de mala educación. No soy muy bebedor, dijo lentamente. Pero, claro. ¿Por qué no? El rostro del mono se iluminó. Le entregó la calabaza y retrocedió. Alexei quitó el tapón y aspiró con cautela. Capas de fruta fermentada emergieron de la calabaza, perfectamente equilibradas con toques de miel y una tenue nota floral que no lograba identificar del todo. Se llevó la calabaza a los labios y dio un pequeño sorbo. El sabor era extraordinario. Sabores dulces e intensos se extendieron por su lengua. Detectó manzanas, melocotones y un toque cítrico, todo mezclado. Sin duda, era la mejor bebida alcohólica que jamás había probado. Increíble, dijo mientras bajaba la calabaza. ¿Qué es? El mundo se inclinó hacia un lado. El suelo pareció moverse bajo sus pies. De repente, el cielo ocupó el lugar que debería haber ocupado el suelo, y todo comenzó a dar vueltas. Entonces todo se puso negro. La conciencia regresó lentamente. Alexei se percató de varias cosas una tras otra. Abrió los ojos. Kingsway y Ian estaban de pie junto a él. Varios monos estaban dispersos por la habitación, posados sobre los muebles y con una expresión inusualmente culpable.
El viejo mono que le había ofrecido la bebida estaba entre ellos, retorciéndose las manos nerviosamente. ¿Qué pasó? ¿Bebiste vino de mono?, dijo Ian, sin poder disimular su sonrisa. Incluso los cultivadores de nivel básico pueden emborracharse con él. Solo di un sorbo. Un sorbo fue suficiente. Has estado inconsciente durante 24 horas. ¿24 horas? Intentó incorporarse. El mono que tenía en el pecho chilló en señal de protesta, pero se bajó de un salto. Eso es una locura. Con cierta inquietud, abrió la pantalla de estado. Efectivamente, un icono de desventaja brillaba en la esquina. Intoxicado. 33, 17, 42. ¿Quedan 33 horas de borrachera? Sus ojos se crisparon. Al notar su expresión, Ian comenzó a explicarle mientras se sentaba en una silla junto a su cama. Los monos fermentan frutos espirituales junto con hierbas espirituales naturales. El resultado es un vino cargado de ki concentrado. Para los cultivadores, es simplemente un alcohol muy fuerte. Pero para alguien sin cultivo, que no puede filtrar la energía, señaló su cuerpo tendido. Este es el resultado. Incluso los cultivadores tienen dificultades para resistir sus efectos usando solo energía espiritual. El vino elude las defensas normales. Para alguien sin una base de cultivo, incluso una pequeña cantidad es abrumadora. Alexei gimió y se frotó la cara. Menos mal. No volveré a hacerlo. El viejo mono emitió un sonido angustiado y se acercó arrastrando los pies, con expresión de disculpa. Extendió la mano y le dio una palmadita a la mano de Alexei. No pasa nada, le aseguró Alexei a la criatura. No lo sabías. No estoy enfadado. La expresión del mono se iluminó al instante. Chilló alegremente y salió corriendo para reunirse con sus compañeros. Aunque, continuó mientras un recuerdo emergía lentamente entre la bruma, esta ni siquiera es la peor vez que he estado borracho. Kingsue arqueó una ceja. Oh. Cuando tenía 14 años, encontré el vodka de mi padre. Me creí muy listo al bebérmelo mientras mis padres no estaban. Pero no fui tan listo. Mi madre me encontró desmayado en el baño 3 horas después. ¿Qué hizo ella?, preguntó Ian. Esperó hasta que me desperté con la peor resaca de mi vida. Luego me obligó a limpiar todo el apartamento mientras me observaba y comentaba mis malas decisiones. Después llamó a mi abuela. Babushka no aprobaba que bebiera. Me sermoneó durante 2 horas seguidas mientras yo intentaba no vomitar. Los monos estaban sentados cerca, observando con la cabeza ladeada como si comprendieran la importancia de la historia, aunque las palabras en sí mismas no significaran nada para ellos. A partir de ese día, los monos se convirtieron en visitantes habituales de su patio. Llegaban sin previo aviso y simplemente se quedaban un rato. A veces lo observaban trabajar. A veces robaban frutas espirituales cuando creían que no prestaba atención. De vez en cuando jugaban con Bessie, quien parecía disfrutar de la compañía. Los monos la encontraban fascinante. Una tarde, aproximadamente una semana después del incidente del vino, Alexei estaba trabajando en la ampliación de su corral cuando oyó un alboroto proveniente del patio. Alzó la vista y vio a media docena de monos reunidos alrededor de Bessie. El mono viejo, al que Alexei había empezado a llamar mentalmente anciano debido a su aparente liderazgo, señalaba la parte trasera de Bessie. ¿Qué están haciendo?, gritó. Los monos se volvieron hacia él al unísono, y luego de nuevo hacia Bessie. El Der hizo un elaborado gesto con la mano. Uno de los monos más jóvenes se acercó a Bessie con un cuenco de madera y lo sostuvo cerca de la parte trasera de la vaca champiñón. Alexei se dio cuenta de lo que estaban a punto de descubrir. Bessie, ajena a la presencia del público, levantó la cola. Un chorro de líquido marrón brotó de debajo de ella, llenando el cuenco con un guiso de champiñones humeante. Trozos de champiñones flotaban en el espeso caldo. Los monos retrocedieron horrorizados. Varios de ellos hicieron arcadas. Uno se tapó los ojos. El Der parecía estar reconsiderando cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. El joven mono que sostenía el cuenco lo miraba fijamente, como si Bessie hubiera insultado personalmente a sus antepasados. Sí, dijo Alexei con calma. Así es como las vacas champiñón preparan estofado. El mono se giró y les mostró el cuenco a los demás. Inmediatamente, estos retrocedieron ante el líquido humeante. Entonces sobrevino la catástrofe. Uno de los monos, retrocediendo sin mirar, tropezó con una piedra y cayó hacia atrás. Se agitó intentando sujetarse y acabó chocando con el mono que sostenía el cuenco. El cuenco se volcó. El guiso de champiñones calientes salpicó el suelo.
Parte de él fue directamente a la boca del mono que se había caído. Por un instante, todo quedó en silencio. El mono se incorporó lentamente. El estofado goteaba de su cara mientras su expresión oscilaba entre el asco y la confusión. Entonces abrió mucho los ojos. Se lamió los labios y emitió un pequeño sonido de sorpresa. De repente, se abalanzó hacia adelante y comenzó a recoger con ambas manos el guiso derramado del suelo, metiéndoselo en la boca como una criatura hambrienta que acaba de descubrir la comida por primera vez. Los demás monos estaban confundidos. ¿Está bueno?, parecía preguntar uno de ellos, a juzgar por la inclinación inquisitiva de su cabeza. El mono, cubierto de guiso, asintió enérgicamente, sin dejar de comer del suelo. Al cabo de un instante, otro mono se acercó al guiso derramado. Con cautela, metió un dedo en el charco y lo probó. Sus ojos se iluminaron al instante. En cuestión de segundos, los 6 monos se agolparon alrededor del guiso derramado. Se empujaron y se pelearon por el desastre, sin importarles que lo estuvieran comiendo directamente del suelo. El Der se acercó directamente a Bessie con el cuenco recuperado y obtuvo una nueva porción. La degustó con la delicadeza de un conocedor que prueba un buen vino. Luego emitió un sonido de aprobación y vació el tazón entero de un trago. Bessie volvió a pastar en la hierba. Una vez terminado el primer derrame, los monos comenzaron a formar una cola ordenada para recibir nuevas raciones. A partir de ese día, los monos visitaban regularmente a Bessie para la hora de la sopa, como Alexei la llamaba mentalmente. Al parecer, habían decidido que el sabor compensaba el método de elaboración. Intentó no pensar demasiado en ello. Esa misma noche, tras una hora de meditación, Alexei yacía en la cama mirando al techo. La práctica seguía siendo tan aburrida como siempre, pero continuaba siendo necesaria para su rutina nocturna de cultivo espiritual. En las últimas semanas, su percepción del ki se había fortalecido progresivamente. Ahora podía sentir la energía fluyendo a su alrededor y a través de su cuerpo. La sensación era tenue. Le recordaba a cuando aprendió a oír una frecuencia de sonido que siempre había existido, pero que había pasado desapercibida hasta que alguien se la señaló. Estaba empezando a quedarse dormido cuando algo cambió de repente. Una oleada de sensaciones recorrió su cuerpo. No era dolorosa, pero sí intensa. Parecía que cada parte de él cobraba vida. El ki que había percibido durante semanas se asentó de repente en su lugar. Ya no era algo externo que simplemente observaba. Se había convertido en algo interno que podía controlar. Su pantalla de estado parpadeó. Umbral alcanzado, posibilidad de avanzar en la etapa de cultivo templado del cuerpo, primera etapa. Templado de la piel, nuevo recurso desbloqueado. Aquí, 0-10, se requiere asignación de energía. Opción 1, camino de cultivo. ¿Alguna vez has soñado con convertirte en cultivador? ¿Con estar en la cima de una montaña con las manos a la espalda mientras contemplas el mundo que se extiende a tus pies? Esta opción te ofrece ese camino. Tu cuerpo ya ha alcanzado el umbral donde la energía espiritual puede ser percibida y refinada. Si eliges esta opción, el ki se convertirá en un recurso que podrás controlar. Fluirá a través de tus meridianos como una fuente inagotable de poder que se fortalece con dedicación y tiempo. Obtendrás acceso a técnicas de cultivo transmitidas de generación en generación. Estos métodos te permitirán fortalecer tu cuerpo, refinar tu espíritu y, finalmente, superar los límites de los mortales comunes. El camino que tienes por delante es largo y exigente. Cada avance puede requerir años de meditación. Alcanzar las alturas donde los cultivadores pueden destrozar montañas y cruzar océanos de un solo paso puede llevar décadas. Sin embargo, el potencial es ilimitado. Un día, podrías surcar los cielos en una espada, como aquellos cultivadores a quienes una vez admiraste con envidia. Un día, podrías estar entre los inmortales. Opción 2, modificación mágica. Tal vez te has cansado de ver a otros elevarse por los cielos mientras tú permaneces atado a la tierra. Tal vez deseas el poder ahora, en lugar de dentro de décadas. Esta opción te permite transformar tu potencial de cultivo en algo completamente diferente. En lugar de seguir el camino tradicional del cultivo, tu energía espiritual se transformará en una modificación mágica. Sin embargo, el costo es absoluto. Una vez que elijas la magia, el camino del cultivo tradicional se cerrará para siempre. Tus meridianos se alterarán permanentemente y dejarán de ser compatibles con las técnicas utilizadas por los cultivadores. A partir de ese momento, recorrerás un camino diferente al de todos los que te rodean. Tu fuerza crecerá de maneras que ellos no pueden comprender, pero jamás volverás a compartir sus métodos de ascenso.
Advertencia. Esta elección es permanente y no se puede revertir, por favor. Seleccione su ruta. Alexei se quedó mirando la notificación. Era una decisión importante. Se incorporó en la cama y volvió a leer las opciones con atención. El cultivo le permitiría seguir el camino tradicional. La modificación mágica era más rápida, pero cortaba por completo el camino del cultivo. Su mano se cernía sobre las opciones. ¿Qué camino debería elegir? En un puesto de avanzada oculto muy al sur, un hombre pelirrojo caminaba ansiosamente de un lado a otro por el salón principal. ¿Por qué no ha habido respuesta de la sede central?, murmuró. Ya deberían haber enviado instrucciones. Se le acababa el tiempo. El ser mitad demonio al que le habían asignado vigilar mostraba signos de estar fuera de control. El simple hecho de recordar el incidente de hacía unos días le helaba la sangre. Había enviado un espectro a realizar un reconocimiento, manteniendo una distancia de seguridad de más de 10 millas. El espectro apenas se había materializado cuando un aura de espada de hielo descendió sigilosamente del cielo, hendiendo el aire. Entonces, el medio demonio lo persiguió durante varios cientos de millas a través del campo. De no ser por los extensos sistemas de ocultación y los tesoros protectores que había desplegado alrededor de su cuerpo, es posible que no hubiera sobrevivido al encuentro. La muerte del nieto mayor de la familia Min y la desaparición del séptimo anciano sirvieron como brutales advertencias. Este ser mitad demonio era mucho más peligroso de lo que sugerían los informes iniciales. Necesitaba orientación y refuerzos. Pero en la sede central se había quedado en silencio. Zumbido. El camisón de jade que llevaba en la cintura vibró. Lo agarró de inmediato, canalizando energía espiritual hacia el papel para leer el mensaje. Cada lámina de jade era única, vinculada a talismanes de comunicación específicos. Solo los mensajes con la firma espiritual correspondiente podían llegarle a través de esa lámina en particular. El mensaje que apareció fue breve y urgente. Regresa inmediatamente. La secta está en conflicto.